justamente el tratamiento de los datos abiertos. ¿Qué es lo que nosotros como Ministerio de Telecomunicaciones y la Sociedad de Información pretendemos? Es justamente darle vida a los datos, no simplemente que quede, como lo hemos manifestado en diferentes exposiciones, en el mero cumplimiento de una política o de una guía que, si bien es cierto, tuvieron un arduo trabajo para que se los construyan, pero que simplemente constituyen un paso en la verdadera consecución de los objetivos, que es el poder utilizar y reutilizar estos datos. En este sentido, como ministerio, estamos planteando un reto para que sea llevado a cabo durante la próxima semana y, bueno, obviamente las bases las iremos compartiendo. Por eso es justamente, como le decía Joana, importante que podamos tener acceso a sus contactos para que nosotros podamos irles compartiendo información. No queremos, como les digo, simplemente pedirles a las instituciones públicas que cumplan con una política y una guía, sino también queremos, en el marco de la Semana de Gobierno Abierto, poder ayudarles con herramientas y metodologías para el procesamiento de los datos. Entonces, es por ello que justamente, y agradeciendo la colaboración de Alejandro, que nos acompaña desde el Perú, de la Redam, de Datalat, de Fundap y de Eduardo Béjar, igual, como siempre, muchas gracias. Expertos que nos van a compartir su experiencia para que todos nosotros podamos replicar y aprender, o tal vez fortalecer aquellos conocimientos para el procesamiento de datos, si es que, bueno, no si es que realmente estamos muy interesados porque ya tenemos 69 participantes, pero la invitación, por favor, a darle vida a este ejercicio, para que los datos abiertos no se queden simplemente en mera palabra, sino que pasen realmente a producción. Simplemente compartirles como un caso de éxito. No sé si encuentre presente alguien del Ministerio del Trabajo, pero darles a ellos muchas gracias, porque ha sido nuestro primer caso de éxito en el cual se construyó su portafolio de datos abiertos y se liberaron ya los primeros conjuntos de datos la semana pasada, ya con datos de calidad y de los cuales nosotros también desde el Mintel les invitamos para que justamente en función y aplicando el principio de los datos abiertos, los consuman y los utilicen para lo que ustedes crean conveniente. Ese es uno de los beneficios de los datos, que son ustedes quienes van a dar el tratamiento que ustedes consideren necesario. Eso, sin más, por nuestra parte, agradeciéndoles a todos por su participación y sobre todo a quienes nos participan con sus exposiciones. Muchísimas gracias. Esperamos que este evento sea de su provecho. En caso de tener alguna inquietud, por favor, simplemente por temas de logística, como pudieron ver, hemos deshabilitado los micrófonos, por favor, para que los hagan llegar a través del chat. Muchas gracias a todos, que tengan una buena tarde. Sí, gracias Juan Francisco por tus palabras. Ahora les invitamos a pescar datos. Tenemos la participación de un notable pescador, ¿no? Siempre es bueno aprender a pescar, a que te den el pez y el listo. Es una de las habilidades, una de las competencias que queremos adquirir y vamos a aprovechar los conocimientos ahora en los procesos de innovación abierta en Perú. Alejandro Valdivia nos va a compartir sus conocimientos, su experiencia. Él es docente, profesional en computación e informática, especialista en gobierno abierto y datos abiertos, egresado del programa de fabricación digital X-Training del FabLab Uni. Participa en iniciativas para fomentar la invención, la participación e innovación ciudadana. Es director de Vía Soluciones, una consultora en innovación pública y servicios tecnológicos especializados en la digitalización de las entidades y organizaciones públicas, plataformas de atención y sistemas de software. Adelante, Alejandro, bienvenido. Muy agradecido, Johanna. Gracias, Juan Francisco, y a toda la organización del Mintel que ha tenido la gentileza de invitarme para compartir este momento con ustedes, que entiendo están pasando por un momento de, digamos, de mucha expectativa con respecto al trabajo previo que se ha logrado y con lo que se pretende lograr en el impulso de gobierno abierto. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me avisan si logran verlo correctamente. Sí, está Perfecto. compartiéndose, Alejandro. Muy agradecido. Entonces, dicho esto, vamos a compartir aquí. Perfecto. Sí, voy a ir rápidamente al grano. Aquí hay algunas generales de ley que realmente ya, Johanna ya me abrevió. Entonces vamos a ir de frente. Vamos a ver acá. Bueno, quien les habla, pues, entendemos un poco que este proceso de innovación abierta en el Perú actualmente se da en un contexto muy particular, ¿no? Donde tenemos una presión en la digitalización de servicios y productos, una demanda, digamos, en las ciudades con respecto a la saturación de servicios, y en paralelo tenemos el tema siempre de los fenómenos naturales, y se ha sumado esto, la presión que ha sumado a toda la sociedad el tema
manejo de la pandemia mundial. En ese contexto, de entender un poco que todo lo que hacemos en gobierno abierto, por lo menos del enfoque vía soluciones, está pensado en que las necesidades de los ciudadanos son los que impulsan estos procesos de innovación y que justifican todo lo que hacemos a continuación. Y básicamente en el Perú ha empezado primero a tratar de acercar la gestión del ciudadano, acercar ese gobierno que quizás se reencontraba con los ciudadanos cada 5 años, cada que había una elección, y esta invitación de gobierno abierto que se ha planteado en Perú es tener este contacto permanente con el ciudadano para saber y comunicarle qué se está haciendo, cómo se está haciendo, y en un estado ideal hacerlo copartícipe de ese proceso. Bueno, un poco ¿qué son los datos? Bueno, los datos, como ustedes quizás ya tengan conocimiento, cualquier información que la entidad nos quiera compartir. En el enfoque que nosotros tenemos, básicamente los diferenciamos los PDFs porque son de fácil acceso, sean usables, modificables, y muy importante para fomentar su uso, no los miramos como fuentes de datos que uno los descargue y tiene una foto del dato, eso es abunda, sino quizás tratar de ver un enfoque donde nos podemos conectar con los datos y a las fuentes de datos de cada una de las entidades, cada una de las fuentes de datos que las entidades públicas nos proveen. Entonces estamos hablando obviamente de un formato que no es un PDF, ¿no? Generalmente son datos vivos, ¿no? Que aparecen a través de portales institucionales, a través de plataformas, que nos permite justamente esto, ¿no? O sea, tener una vista de los datos y también conectarnos con ellos. Acá un poco unas diferencias, ¿no? A veces, ¿no? Entre el Big Data, este gran volumen de información, ¿no? Que crece constantemente, que es variable y que tiene un tamaño considerable. El gobierno abierto, como toda política pública, ¿no? que hace esta invitación abierta a partir de la transparencia, participación y colaboración. Y los datos abiertos, que son el insumo que permiten generar este puente entre gobierno, la información que se maneja y los intereses públicos de los ciudadanos para la atención de sus necesidades. Nosotros tenemos acá un principio de que los datos abiertos, todos podemos ser partícipes de este desarrollo en la medida que haya un empoderamiento de dos usuarios, el usuario ciudadano y el usuario público, ¿no? Y en ese enfoque entendemos un poco que en estos modelos tenemos obviamente el sector público, que son las entidades que brindan estos datos, los manejan. Este núcleo muy importante, que es el que entiendo se está fortaleciendo a través de estas sesiones, que es los que van a ser los habilitadores, que estos datos lleguen a los diferentes grupos de interés, ¿no? Entendamos un poco que estos datos, tenemos un ciudadano de a pie, una junta vecinal, tenemos el periodista de datos, tenemos el científico de datos, y tenemos quizás estadísticas, matemáticos, etc. Entonces, ¿quién podría trabajar esa granularidad a partir de un mismo origen de datos que te permita dar diferentes vistas? Los infomediarios, ¿no? Así se le determina a todas estas personas que forman este colectivo que facilitan esa comunicación entre los datos duros, por así decirlo, fuente primaria, y donde se necesita la información, conectando la oferta con la demanda. Se me escucha bien hasta ahí, ¿verdad? Bueno, básicamente lo que buscamos es la generación de contenidos para justamente generar ese valor añadido que impacta en el uso de la información y la satisfacción de necesidades que pueda tener. Cosas muy generales, dentro del Perú, lo que es gobierno abierto, viene trabajándose de manera transversal, como digamos, como lo más ¿no? Dentro de la política municipal de gestión pública, es transversal los 5 pilares del Estado. Lo paso muy rápidamente, básicamente son precisiones que se ha hecho a través de las reglamentaciones que hay en Perú, ¿no? Que sean de fácil comprensión, que permita justamente fiscalizar o tener una labor de vigilancia ciudadana que hacen a los funcionarios públicos, y que básicamente en un estado ideal, sobre todo en gobierno abierto local o municipal, permita a la ciudadanía, a las juntas vecinales, a través de unos procesos que se llama cabildo abierto o presupuesto participativo, ser copartícipe de los ciudadanos de las inversiones o los desarrollos basados en presupuesto que establecen los municipios, el desarrollo de las comunas. Bueno, son principios de gobierno abierto, transparencia, participación y colaboración, a partir que acá en el Perú tenemos portales de transparencia estándar, es un grupo de repositorios de archivos donde genera la evidencia de todo lo que se hace en gobierno. Ahí hay información en archivos y en PDFs mayormente. Y obviamente a partir de que tenemos esa fuente de información se complementa con los portales de datos abiertos que justamente nos llevan a fomentar esta participación al involucrarse con el entendimiento de los datos y a partir de ahí puedan ellos colaborar y contribuir. Son los pilares del gobierno abierto: transparencia, participación, colaboración.
Acá hay un concepto que lo precisa ya la norma del Perú y en la implementación de un decreto que vamos a ver más adelante, que básicamente te dice cómo habilitan el tema del dato, ¿no? Que es un dato sin restricción alguna, ¿no? Sin excepciones, y que puedan ser usados con la máxima extensibilidad posible. Conceptos del marco jurídico acá, básicamente es una oferta, tenemos una demanda, el gobierno te establece una serie de, digamos, de mecanismos, de niveles para poderlo hacer, que no tenga un marco normativo, de infraestructura tecnológica que te la da los portales, se fomenta este ecosistema de datos abiertos que entiendo que ustedes también están desarrollando, y hay que trabajar ese tema del fortalecimiento de capacidades del usuario ciudadano para manejar esta gestión cultural de por qué se hace, para qué se hace y cuál es el efectivo que va a dar dentro de estos pilares, ¿no? Entonces, ese tema de la gestión de cómo se maneja la política de gobierno abierto está enfocado muy bien con respecto al impulso que le da las políticas públicas, ¿no? En 2017 tenemos ya una norma legal, ¿no? Decreto Supremo acá en el Perú de 2017 que establece una estrategia. Voy a pasar muy rápidamente, eso es básicamente lo que te habla, es una problemática, una finalidad, unos objetivos, unos principios, todo eso está en internet, voy a pasarlo pero de frente. Y dentro de esta política se ha trabajado un concepto en el cual, por ejemplo, tengamos datos abiertos para facilitar su acceso, para fomentar justamente la transparencia, para llevarlos a un estadio de innovación y también un análisis de procesos para lograr la participación y la comunicación de qué cosa está haciendo la gestión pública en la ciudad. Generales también acá de la estrategia. Bueno, ¿qué te dicen, no? Cualquier dato interoperable, que sea usado de manera libre. Básicamente lo que estamos hablando es que sean datos, o sea, el insumo que utilizamos para fomentar estos espacios de innovación abierta son datos que sean en formato, digamos, comprensible, reutilizable, que sean oportunos, que sean comparables, interoperables, y que permitan justamente la gobernanza y la participación ciudadana. Y eso implica un reto interesante por el lado de los gobiernos, por las entidades gubernamentales, que es que tienen que tener esta mirada amplia con respecto a que los datos deben de tener para poderse utilizar. Bueno, nosotros hemos impulsado desde hace más de 10 años acá en el Perú el impulso del gobierno abierto, es uno de nuestros pilares, implementando diferentes portales de datos abiertos. Seguramente ustedes ya sabrán de esto. Los famosos PDFs empezamos así hace 10 años. Luego esos PDFs se convirtieron en datos, y luego estos datos finalmente terminaron en portales donde ya no solamente era el gráfico de PAI, el gráfico del mapa, sino eran los datos vivos, de manera preferente en formato geoespacial, ¿no? Con, digamos, en capas, que te permitieran justamente acceder al dato del origen, y en la medida que tú vayas a través de estos paneles o tableros de información, tú puedes irte sumergiendo en ellos e ir explorando los datos en este viaje de exploración, justamente como entiendo es el nombre del evento, para investigar cuáles son los datos relevantes con respecto al interés digamos, del usuario, ¿no? Estos portales, como saben, no son solamente repositorios de archivos donde tú descargas la foto de ellos. En la mayoría de los casos, yo, y por lo menos los que impulsamos en Vía Soluciones, son todos los que tengan API por defecto. ¿Qué significa? Que cada conjunto de datos que exponemos, hay una API en el cual yo me pueda conectar con él. Y esto es súper, hiper importante. ¿Por qué? Porque en la medida que yo desarrollo un aplicativo móvil, un aplicativo web, un instrumento o un aparato que tenga Internet de las cosas, yo me conecto con el dato de la entidad pública. Entonces, apenas la entidad pública actualiza su dato en el portal, ni siquiera tiene que avisarle a nadie. Automáticamente el aplicativo web, el aplicativo móvil, el dispositivo de Internet de las cosas, automáticamente, de manera automática, va a reaccionar, porque está leyendo en modo lectura los datos del portal que los mecanismos internos de cada entidad tratan de actualizar. Y espero que es una recomendación que ha funcionado aquí y ha sido la que mejor ha fomentado este impulso del uso de los datos de acá, ¿no? El tener datos vivos, básicamente. Dentro del proceso hemos tenido también unos retos, interesantes, vale la pena comentarlo, de que hemos tenido que hacer un proceso de co-creación con los funcionarios públicos, porque digamos ese ha sido nuestro principal reto, el poder sensibilizar a ellos con respecto a las necesidades de cómo tienen que hacer estos procesos de apertura para ir más allá de transparencia y más allá del cumplimiento. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la norma nos pide llegar hasta cierto punto, para llegar a estos procesos de exploración, de utilidad del ciudadano, hay que tener una mirada mucho más amplia, mucho más hacia adelante con respecto a pensar que no solamente cumplir, sino cómo estoy impactando y de qué manera justifica el esfuerzo de la entidad pública el estar haciendo estos procesos de apertura con respecto al valor o al uso que le va al ciudadano. Y para eso tenemos que trabajar unos conceptos de calidad de datos. Entonces hemos fortalecido capacidades del funcionario,
¿Para qué? Para permitirnos fomentar la innovación en la participación ciudadana, porque si no hay un insumo o no hay ese feeling, ¿no? De que el funcionario público entienda por qué se hace todo esto y qué manera lo ayuda, tendríamos, diríamos, yo le digo, una pata coja en la mesa. Con eso, y el enfoque que le estamos dando el 2021 acá en Vía Soluciones, es el propiciar mayor desarrollo económico, porque es lo que directamente ayuda e impacta justamente en un contexto tan especial como que nos mantiene el COVID, a raíz de que el desarrollo económico en el ahorro, por ejemplo, no solamente de papel, por ejemplo, de tiempo del funcionario público, de no tener que responder solicitudes a esa información pública, sino y que esos datos per se estén disponibles a priori en el portal de datos abiertos, sino de fomentar a través del ecosistema que se fortalezca una serie de aplicativos que se desarrollen de manera conjunta con la entidad pública o a través de estos eventos de innovación abierta que vamos a hablar a continuación, para poder crear estos espacios donde se crean estos productos y a partir de la creación de estos productos se fomenten nuevos servicios que atiendan las necesidades que posiblemente el gobierno esté totalmente copado y abocado a atender las necesidades del estado de emergencia del COVID, y a lo mejor en ese espacio de innovación abierta, el fortalecimiento del ecosistema, de manera conjunta con la academia, con la empresa, con la sociedad civil organizada, lo podamos potenciar o complementar. Básicamente lo que buscamos acá es brindar, como consecuencia de ello, brindar más transparencia a las organizaciones, y básicamente uno de los principales retos en lo que modestamente nos hemos vuelto relativamente expertos es hacer simples de estos datos justamente para que los ciudadanos sean copartícipes de las soluciones. Los portales básicamente nosotros los vemos como un medio para hacer fácil y simple acceso a los servicios o información de la organización. Planteamos unos modelos de datos de autoservicio, o sea que la información de oferta esté totalmente disponible y la persona pues pueda buscar a través de un índice, de un catálogo, ¿no? Inclusive a través de un buscador ideal en lenguaje natural, puede escribir pues su necesidad y el portal tenga la suficiente inteligencia para encontrar esa información en el sentido del criterio de búsqueda y pueda el ciudadano vincularse con él, ¿no? Y en ese camino hemos implementado los portales, por ejemplo, he tenido la oportunidad de visitar la ciudad de Lima, de la municipalidad de Miraflores, que son las municipalidades principales aquí de la zona, digamos, de la zona A de Lima. San Isidro también es otra zona aquí en Perú que tenemos también. En el contexto del Ministerio de Agricultura con Agro Rural, el organismo fiscalizador ambiental SENACE, OEFA, que también es otro fiscalizador también de todo lo que es la normativa ambiental, el Portal Nacional de Datos Abiertos del Ministerio de Economía y Finanzas, y actualmente, digamos, nuestra estrella es el Portal Metropolitano de Datos Abiertos de la capital Lima, Perú, el cual hemos tenido la oportunidad de implementar de la mano de los funcionarios gubernamentales. ¿Y qué permiten estos portales? Y aquí es un punto de partida realmente, aquí recién empieza después la previa empieza la presentación. Este impulso de este ecosistema, de esta navegación, empieza a partir de que tú te vinculas y te conectas con los datos con un fin, con un sentido. Y para esto justamente trabajamos con el fortalecimiento de estos espacios del ecosistema, de estos grupos de interés, que son los desarrolladores, los visualizadores de datos, las empresas, los periodistas de datos, y en escenarios que se vayan presentando. Pero ¿cómo? ¿Cómo hacemos este cambio? A través de las famosas hackatones, mapatones, ideatones, campus, competencias, ¿no? De ciencia de datos, laboratorios de innovación pública que están muy fuertes ahorita, que lo estamos impulsando acá el 2021 aquí en Perú, ya obviamente de manera virtual, a través de estos puntos de contacto de los funcionarios de innovación, que normalmente dentro del Comité de Gobierno Digital de entidades gubernamentales son como un punto de contacto entre la ciudadanía y los funcionarios públicos, y que permiten establecer estos puentes para poder obtener información y poder ver qué información con mayor precisión maneja las entidades públicas y de qué manera podrían colaborar la sociedad civil con las empresas del Estado. Estas son algunas fotos de las hackatones que hemos realizado, felizmente todas con bastante éxito. Bueno, que básicamente nos lleva a generar prototipos, generar mínimos productos viables, dependiendo un poco del tiempo y del trabajo previo que se haga en los procesos de innovación abierta, pero finalmente generar soluciones que complementen las necesidades de las oficinas de tecnología e información, o las oficinas o las gerencias de tecnología y comunicación de entidades gubernamentales,
de tal manera que coadyuvuen al cumplimiento de los planes operativos institucionales que la mayoría de las entidades públicas ya tiene corriendo, y de tal manera buscar una complementariedad. Y eso y aquí sí me toca mencionar algo que quizás el mayor éxito que hemos tenido nosotros, porque para nosotros los hackatones no son el fin, es un medio, y ese medio, para que no quede en la foto de los premios de la hackathon, requieren necesariamente de un acompañamiento posterior a la hackathon. Y tal es así que, bueno, este es el alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la capital del Perú, el señor Muñoz, el cual con él hicimos una hackathon hace 5 años en la Municipalidad de Miraflores. En ese momento era alcalde de esa comuna, ahora es alcalde de todo Lima. Y ahí lo ven, ¿no? Ahí el mismo involucrado en estos procesos de innovación. Entonces, lo primero que yo veo en este viaje es primero que hay un compromiso del más alto nivel en ello, y que sientan obviamente que cuando hay un acompañamiento de la más alta dirección para hacer esto posible, todo, se abre un universo de posibilidades, ¿no? Ya, obviamente, cuando se hace siguiendo las buenas prácticas y con complementación de las guías, así como ustedes están desarrollando una guía nacional, y siguiendo estas buenas prácticas gubernamentales, se logran también inclusive reconocimientos para la propia entidad pública. Las hojas de datos son diversas, y lo más importante para nosotros es donde, a través de este viaje, que este viaje lo hemos hecho con una invitación, no a descargarse los datos simplemente y hacer algo y jugar con ellos, que es un primer estadio, y está bien empezar ahí, sino el fomentar el conectarte a ellos, el tener acceso a ellos, y que cada vez que la entidad pública lo actualice, todo el desarrollo que haga el ecosistema también se actualice. Y eso se genera una espiral ascendente de reutilización de los datos que han permitido que todo esto suceda, ¿no? Bueno, dentro de la arquitectura que nosotros hemos manejado para permitir esto es unos orígenes de datos, un ETL que permite la sistematización de esta información, haciendo la anonimización de la información, con el tema de la protección de datos personales. Se ha generado una vista de datos que es de control del área de GTIC o de OTI de las entidades gubernamentales, y eso se termina en un portal, ¿no? De tal manera que la comunicación sea fluida, ¿no? Y no tener un portal donde tengamos que subir los archivos a mano o archivos Excel, que a veces, digamos, en una etapa inicial empezamos así, pero luego fue evolucionando a servicios web para hacerlo todo de manera más automática. En la medida que mientras menos humanos intervengan en el proceso, se hace más rápido, más eficiente, más transparente, y evitamos errores que a veces obviamente la naturaleza humana tiene, ¿no? Y al final estos datos, los portales, digamos, institucionales, alimentan el Portal Nacional de Datos Abiertos que maneja la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gobierno Digital acá en Perú. Bueno, básicamente, y todo esto se hace, ¿por qué? Porque justamente los ciudadanos requieren satisfacer sus necesidades en atención a su requerimiento de servicios y orientación, principalmente en ello. Y obviamente, ¿en qué? Ahorita creo que somos países hermanos y tenemos, creo, similares realidades y necesidades: trabajo, educación, salud, y en fin, y a partir de ello, encontrar un poco que eso es lo apremiante día a día. Sí, adelante. ¿Sí? Bueno, Alejandro, estamos ya cerca del tiempo, y recordar a los participantes que por favor mantengan los micrófonos cerrados. Si tienen alguna inquietud, por favor que nos la envíen al chat. Liz Carola Jacome, por favor, si puedes silenciar el micrófono, o lo silenciamos nosotros. Gracias. Listo. Okay. Entonces, obviamente hemos pensado en que ¿cómo hacemos esto a menores costos, de manera rápida, de manera transaccional? A través de las tecnologías que ya todo el mundo conoce y que espero estén utilizando, que son tecnología de computación en la nube, y a partir de que tenemos los datos, ya podemos fomentar en el ecosistema el uso de blockchain, big data, en fin, IA, smart cities, IoT, que será motivo de otra charla, que lo podemos conversar un poco lo que hemos pensado nosotros, hablar un poco de las beneficios y utilidades que nos genera para los servidores, para la entidad pública. En general, en el Perú hemos tenido de todo un poco, y bueno, también estadios, ¿no? Pero entender que el balance general ha sido totalmente positivo. Ahí pueden encontrar un link con mayor información. Justamente, indicarles que estamos abiertos a colaborar, o a conversar, o a participar de cualquier proceso que tengan ustedes bien hacer, y cuenten aquí una persona y una organización aliada de todos ustedes, de toda la sociedad ecuatoriana.
Muchas gracias. Finalmente los invitamos a formar parte de nuestra comunidad en Facebook y en las redes sociales, donde continuamente compartimos información de valor con respecto a la innovación abierta, gobierno abierto y procesos de transparencia y participación pública ciudadana. Muchas gracias. Listo, gracias Alejandro. Una consulta nos escribieron a través del chat. ¿Cómo ha medido el incremento del desarrollo económico con el uso de datos abiertos en el Perú? La medición exacta per se no la tengo, lo que sí directamente, digamos, como un estudio, como un diagnóstico nacional, no lo he podido yo percibir. Lo que sí se ha habilitado, digamos, la experiencia, cuando han hecho las entidades gubernamentales la postulación de los portales de datos abiertos institucionales a estos concursos de innovación pública, estos concursos establecen una línea base y una línea de salida, ¿no? ¿Cómo intervino los procesos de co-creación ciudadana y portales de datos abiertos dentro del beneficio ciudadano? Y ahí se han establecido esas métricas, para darte una idea, ¿no? Tenían a veces 3 personas dedicadas a la atención de solicitudes de acceso a información pública y pasaron a una persona, a partir que la información ya no tenían que pedirla una a una al funcionario a través de partes, sino per se ya estaba en el portal de datos abiertos por defecto, ¿no? Entonces, esos estadios sí, entonces ahí ya se ve un ahorro económico con respecto digamos, a lo que se tenía antes, ¿no? Y luego otro aspecto también es lo que ha pasado ahora y está muy de moda, por así decirlo aquí, es la generación de directorios públicos, sobre todo en comunas, que estamos trabajando un proyecto con Lima para efectos de poder generar directorios de empresas que cumplen la normativa sanitaria, de defensa civil y todas las otras complementarias que genera una lista, por ejemplo, de empresas, digamos, aptas a ser, que cumplen la normativa local, digamos, de seguridad, ¿no? Sanitaria, laboral, en general, y esto fomentar aplicativos que permitan fomentar el recorrido, ¿no? De visitas guiadas, por ejemplo, a través de la ciudad, para fomentar justamente el desarrollo económico. Entonces, si bien no hay una medición exacta, sí se ven beneficios de recursos que se trasladan finalmente a beneficios económicos. Gracias. Tenemos otra consulta. ¿Perú tiene como norma la aplicación de los datos mediante una API? No lo tiene como una norma, pero sí tenemos aquí un portal nacional de datos abiertos, que es el gran repositorio principal. Nosotros impulsamos el que los portales que no hemos implementado tengan API, porque sentimos que ahí está el poder realmente. Y porque el API nos permite ir más allá del cumplimiento y más allá de la transparencia. Listo. Sí, no tenemos más inquietudes con todo. Si es que nos incluyen a través del chat, podríamos dejarlo para el final. Sí. Muchas gracias, Alejandro. Muy valiosa toda esa experiencia de Perú. Nosotros también queremos trabajar en la parte de generar un impacto positivo con el uso de los datos abiertos, sobre todo, ¿no? Ahora vamos a dar paso al siguiente tema. Vamos a conocer las herramientas para la extracción, limpieza de datos, librerías para visualizaciones y ejemplos que se han desarrollado aquí en nuestro país para que vean que sí se puede, con un poco de ingenio, de invención y conocimientos, obviamente. Sí, tenemos la participación de Eduardo Béjar. Él es director de la Fundación de Ayuda por Internet, Fundapi, organización adherente a la Carta Internacional de Datos Abiertos. Es embajador de Open Knowledge Foundation en Ecuador, es miembro del Grupo Núcleo de Gobierno Abierto del Ecuador, es coordinador del Índice de Datos Abiertos de Ecuador, coordinador del Observatorio de Datos Abiertos y Transparencia, investigador del Barómetro de Datos Abiertos. Sí, les solicitamos por favor que mantengan silenciados los micrófonos, hemos activado, pero por favor para que nos ayuden, igual manteniendo si es posible la cámara y los micrófonos. Cualquier pregunta a través del chat. Listo, Eduardo, te doy paso, me avisas si puedes compartir la pantalla, el audio, vamos a ver. Gracias, buenas tardes, un saludo para todos. Voy a compartir mi pantalla. Gracias, bueno, un gusto participar de esta sesión. En mi caso voy a enfocarme mucho en el otro aspecto, ¿no? Complementando un poco lo que ya mencionó
Alejandro. En mi caso voy a enfocarme mucho en el uso, en cómo podemos sacarle provecho eventualmente para qué nos puede servir y sugerirles un par de herramientas que pueden ser útiles para el momento de extraer o visualizar datos, ¿no? Entonces, a mí me gusta ilustrar esta historia mucho con ejemplos y voy a comenzar con unos ejemplos a nivel regional y luego ya aterrizar los ejemplos de Ecuador que hemos realizado en la organización que represento. Bueno, ya me presentaron, Eduardo Béjar, yo represento a Fundapi, hemos estado trabajando estos temas ya algunos años y sumando algunos procesos en el país, ¿no? Entonces, les comparto esta imagen. Esta imagen es de Buenos Aires. Básicamente es la ciudad de Buenos Aires. Lo que se ve ahí al fondo es la Casa Rosada y la Plaza de Mayo. Esos árboles que se ven ahí son árboles de una variedad que se llama plátano, no como la conocemos en Ecuador, sino básicamente unos árboles que en determinada época del año producen mucha alergia a la población. El gobierno de la ciudad, o el equivalente a lo que sería el municipio de Buenos Aires, había hecho un inventario de los árboles con sus ubicaciones, historial, altura, características, y lo había publicado en su portal. Básicamente se veía algo como esto. Es como pensáramos como si fuera una hoja de cálculo, donde están las coordenadas, latitud, longitud de los árboles, la altura, el diámetro, la inclinación, etcétera, la especie, y estaban ahí, ¿no? Vino una iniciativa, un portal inmobiliario básicamente, tomó estos datos, pero específicamente aquellos que se refieren a los árboles de plátano, es decir, toda la ubicación de los árboles de plátano en Buenos Aires, y creó este mapa que lo denominó platanómetro, donde básicamente muestra o refleja dónde están ubicados estos árboles que generan alergia, para de alguna manera ilustrarlo, y agregó al criterio de decisión de compra de los bienes inmuebles no solo la ubicación de dónde están las viviendas o los departamentos, su capacidad, sino Una. tanto No te podría, comas todas de golpe, una. qué tanto podría Una. generarme alergia el estar allí en ese sector. Entonces, esto fue básicamente debido al aprovechamiento de los datos. Incluso generó ciertos indicadores a nivel de barrios para mostrar cuáles tienen mayor densidad o menor densidad de plátanos, para de tal manera que si yo quiero ir a vivir, por ejemplo, a Palermo, posiblemente si tengo alergia no me convenga porque es una zona con alta densidad de árboles de plátano, y quizás debería irme a otro barrio donde haya menor densidad. Entonces, a partir de los datos publicados respecto a los árboles, se pudo crear esta iniciativa basada en estos datos. Unos cuantos ejemplos más. Esto es una típica pizzería de Nueva York, pizzería de barrio básicamente. Nuevamente, el gobierno de la ciudad, o el equivalente, publicaba los resultados de las inspecciones de salubridad de estos sitios, donde básicamente mostraba el restaurante tal, obtuvo un puntaje de A, de B o de C, en función de qué tan limpios era o qué tanto seguían las políticas de limpieza en el establecimiento. De igual forma, estos datos fueron publicados y vino un emprendimiento que lo que hizo fue tomarlos y crear una aplicación donde se puede escoger o definir dónde ir a comer en Nueva York, pero basado en estos indicadores. De tal manera que ya no solo se trata de el tipo de comida, del costo, de la ubicación, sino podemos tomar la decisión en base a los resultados de las inspecciones sanitarias en este caso. Un ejemplo más, y luego aterrizamos a los ejemplos nacionales. Básicamente esta es una foto de San Francisco, una ciudad donde hay mucho problema de parqueos. De igual manera, los datos respecto a la ubicación de los parqueos, e incluso en este caso respecto a si estaban ocupados o no, a partir de sensores que están instalados en la ciudad, fueron compartidos por el gobierno de la ciudad, y a partir de ello, alguien creó este sitio donde básicamente se puede consultar a tiempo real cuáles parqueos están disponibles o no en el caso del centro de San Francisco o cualquier zona de San Francisco, bajo el criterio de que si yo quiero dirigirme a tal sitio para visitarlo, posiblemente me dirijo a la zona donde sé que hay parqueo disponible. Vamos ahora a temas ya nacionales y ejercicios que nosotros hemos desarrollado basados en datos. Es importante destacar que siempre que se trabaja este tipo de ejercicios, se debe partir no tanto de los datos, sino de una pregunta a responder. Es decir, no se trata simplemente de
de veamos estos datos para qué nos sirven, sino veamos qué pregunta tenemos y cómo a partir de los datos podríamos resolverlo. En este caso, se nos ocurrió preguntarnos o abordar la pregunta, ¿cómo seleccionarían o seleccionaron el colegio para sus hijos? Básicamente, en Ecuador y, bueno, en muchos lugares, los padres envían a sus hijos a colegios en función de términos, puede ser la ubicación, puede ser acceso a oportunidades o roce social, como se llama. En nuestro caso decidimos tratar de abordar el tema a partir de los datos. ¿Qué es lo que hicimos? Primero, tomamos los costos de las pensiones y matrículas en los colegios, que esto está publicado en el sitio del Ministerio de Educación. Están en formato PDF, pero al menos existen. Y adicionalmente, bueno, así es como se ven. Luego les voy a mostrar un ejercicio de cómo extraerlos de allí. Y a esto le agregamos los resultados de las evaluaciones educativas que hace el Instituto de Evaluación Educativa, el INEVAL, para poder crear una herramienta que se llama Escolar, que básicamente esta herramienta permite consultar cualquier colegio de Ecuador, de los privados, y encontrar cuánto cuesta en sus niveles de estudio y cuánto obtuvo en los resultados de las pruebas. ¿Esto para qué? Para buscar responder la pregunta a cómo decidir el colegio donde van a educar los hijos, pero en función de la calidad de educación. Es decir, usando una métrica oficial, que en este caso es los resultados de las evaluaciones y el costo. De tal manera que podamos pensar, por ejemplo, si pago 200 mensuales, o 500, o 600 por una pensión, una matrícula, esperaría que al menos en resultados de matemáticas, lengua, estudios, ciencias, se traduzcan en una mejor, digamos, resultados para los estudiantes. Unos cuantos ejemplos de ejercicios locales que hicimos, ¿no? Este es un ejemplo, una foto de Guayaquil. En Guayaquil han comenzado a colocar unas paneles donde muestra el tiempo que tomaría llegar desde el sitio donde está el panel a otros sectores. Por ejemplo, en esta foto al centro, a la puntilla o terminal terrestre. ¿Cómo podríamos identificar a qué hora hay menos tráfico o más tráfico para salir, ¿no? Obviamente, una forma sería estar o vivir cerca de estos paneles para ir viendo cómo va cambiando el tiempo a lo largo del día, ¿no? El tiempo que me toma en llegar. Pero otra podría ser basado en los datos. Y fue así como, trabajando con datos de movilidad de la ciudad, comenzamos a analizar ciertos destinos y encontramos, por ejemplo, que hay sitios, por ejemplo, de ir desde Ceibos hasta el centro. Hay mucha diferencia si uno sale a las 5:40 de la tarde que a las 6. Entonces, ese tipo de cambios súbitos permiten interpretar de mejor manera a qué hora yo puedo dirigirme a determinado sitio en función de estos cambios. ¿Y qué tal si esto lo traducimos o lo trasladamos a una aplicación que me vaya avisando y me diga, por ejemplo, si esperas 20 minutos, te tomará menos tiempo en llegar al centro, al sur, a donde quieras? E incluso esto se puede traducir en escenarios como el de acá, ¿no? Este es el metro de Tokio y básicamente esta es una visualización a tiempo real sobre la ubicación de cada vagón del metro y el tiempo estimado de cada línea en llegar. Nuevamente, lo que hace posible y faculta esto es la existencia y disponibilidad de los datos. Unos cuantos ejemplos más. Este lo hicimos durante la pandemia. Básicamente la pregunta a responder era cuáles son las compras públicas que se realizaron durante la emergencia sanitaria por COVID. Y en ese caso lo que hicimos fue trabajar con datos que publicó el CERCOP relacionados con las compras efectivamente que se realizaron, y estos están en formato abierto. Entonces, a partir de ello, creamos esta herramienta que se llama Compras Abiertas, que lo que permite es visualizar efectivamente en qué se gastó, cuál fue la entidad que más gastó, cuál fue el tipo de contratación que mayormente se hizo, qué entidad tuvo más contratos. Y un momento se los puedo mostrar básicamente para poder entender de manera desagregada en qué se gastó a partir de la emergencia. Un ejemplo final para ilustrar el tema. Ahora, debido a la pandemia, efectivamente han surgido algunas situaciones relacionadas a despidos de algunos sectores o reducción de ventas. Entonces, ¿cómo podríamos aproximar qué oportunidades de mercado existen para poner un negocio en una ciudad? Este es un tema que realmente es bastante vigente y podría resultar interesante para explorar, ¿no? Entonces, en este caso,
decidimos hacer un abordaje a partir de datos del SRI, para tratar de entender si mañana, por ejemplo, cualquiera de nosotros perdiera su trabajo, ¿a qué nos dedicaríamos? Básicamente es la pregunta a responder. ¿Cómo identificamos qué oportunidades existen? Nuevamente, basadas en los datos, podemos hacer un abordaje como para por lo menos tener una idea. Tomamos datos del SRI, básicamente el catastro del RUC, y lo que encontramos es que, por ejemplo, podemos identificar las principales actividades económicas que se dan por sectores o por ciudades o incluso a nivel país. Y les voy a mostrar dos casos, ¿no? A nivel de Guayaquil, por ejemplo, en el caso de actividades económicas, encontramos que la principal actividad económica de la ciudad son otras actividades científicas y técnicas, seguido por productos en tiendas, luego restaurantes, cevicherías, picanterías, intermediación de compra y venta de inmuebles, otras actividades de contabilidad, venta al por comisionistas, tratamientos médicos, etc. Ahora, este ejercicio también nos hizo dar cuenta de algo, ¿no? Que incluso lo estuvimos conversando con la entidad, ¿no? Cuando hacemos este análisis, es inevitable toparse con que posiblemente hay situaciones un poco curiosas que no necesariamente responden a la realidad. Si revisamos cuál es la principal actividad económica en el Ecuador, basado en los datos del SRI, que están publicados en el catastro, si abrimos la pregunta, cada uno tendrá una opinión distinta. Por ejemplo, este es un país bananero, camaronero, en fin, ¿no? ¿Cuál es la actividad económica que con mayor frecuencia se registra basado en datos del SRI? Y lo curioso es que la principal actividad económica se refiere a actividades de limpiabotas, betuneros, portadores de maletas, personas encargadas de estacionar vehículos. Seguido de venta al por menor de tiendas, luego sin actividad económica, luego restaurantes, luego otras actividades científicas, intermediación de compra, servicios de taxis, prendas de vestir, construcción de edificios residenciales, intermediarios de comercio. Entonces, lo que se puede destacar es que realmente este dato no está tan limpio. Hicimos la consulta directamente al SRI para poderlo validar, porque no tiene sentido. O sea, Ecuador es un país de limpiabotas, no tiene sentido. Básicamente son datos que en este caso, al menos los que están publicados disponibles, no están totalmente limpios. Y esto implica realmente hacer una tarea de limpieza en los datos. Regresando al ejemplo de tratar de identificar oportunidades, por ejemplo, si agregáramos a nivel ciudad, a nivel parroquias, cómo se concentran los negocios, encontraríamos que, por ejemplo, hay ciertas parroquias, en el caso de Guayaquil, podríamos hacer ejercicio a cualquier ciudad, pero en Guayaquil, la mayoría están en Tarqui, luego en Jimena, Férez Cordero, en cuanto a parroquias. Si pensáramos en las actividades desagregadas por sectores en parroquias, veríamos que al norte de la ciudad, en la parroquia Tarqui, hay mayor presencia de intermediación y compraventa de alquiler, actividades científicas y técnicas, restaurantes, médicos. Si nos vamos al sur, parroquia Jimena, hay más tiendas, actividades contables. Si nos vamos al centro, compra y venta de explotación de bienes inmuebles. Entonces, ¿cómo respondemos a partir de estos datos la pregunta mencionada respecto a qué nos dedicamos? Básicamente, si estamos, por ejemplo, en este ejemplo al sur, y vemos que la mayor cantidad de negocios tiene actividad económica de tiendas, quizás no tiene mucho sentido poner una otra tienda, ¿no? Porque obviamente ya hay demasiadas. Pero podríamos pensar en una actividad distinta o incluso alguna en la cual sus clientes sean precisamente los dependientes de tiendas o sea algún servicio o producto disponible que se vende a las tiendas, siendo un mercado importante, ¿no? Igual con cualquier sector. Si esto le agregamos, por ejemplo, datos respecto a la capacidad de compra por sectores de una ciudad, que se puede sacar de una manera del INEC, de las células censales, cruzado con el costo de la canasta básica, podríamos comenzar a mapear efectivamente dónde podrían encontrarse mayores oportunidades en términos de nivel adquisitivo para poner un nuevo negocio. Si le cruzáramos además, por ejemplo, el costo del metro cuadrado por sectores, que bien se puede sacar del catastro de una ciudad, podríamos entender dónde quizás haría sentido poner una oficina o no, aunque ahora estamos mucho en la virtualidad. Y si combináramos todo esto, obviamente podríamos responder o acercar de una mejor manera el tema de entender a qué nos podríamos dedicar en caso de quedarnos sin actividad para realizar. Finalmente, esta es una herramienta que a partir de eso estuvimos creando. Esta todavía está la interna de la entidad, de la organización. Básicamente es para encontrar, creo que déjenme mostrarles brevemente a qué se refiere. Básicamente lo que hicimos fue agregar todos estos datos para poder tener una visualización un poco más clara.
Y básicamente, por ejemplo, aquí buscamos cualquier actividad económica, por decir computación, fábrica de computadoras, y esto lo que nos bota obviamente es la densidad de estos negocios por provincia, que esto nos da una visión un poco más general respecto a cómo se distribuyen los registros únicos en el Ecuador, y así podríamos ir jugando con cualquier tema, ¿no? Transporte urbano, suburbano, pasajero, en fin, ¿no? Entonces, esta es un poco la lógica y la importancia de por qué es necesario contar con datos y por qué es necesario tenerlos, precisamente para poder responder preguntas. En el marco del ejercicio que están realizando, lo primero que podría sugerir es que efectivamente trabajen a partir de preguntas a responder, y no necesariamente simplemente tomar datos y allí crear cualquier gráfica que se pueda. ¿Qué es lo que tienen en común todos estos ejercicios? Como mencioné, básicamente, primero, todas son iniciativas no gubernamentales basadas en el uso de datos que efectivamente se ponen a disposición desde el sector público. Y lo segundo, los datos. Y no solo los datos, sino datos abiertos publicados o al menos disponibles. Ahora que se escucha con mucha frecuencia estos términos de científico de datos, data scientist, analítica, business intelligence, es importante recordarlo, algo que siempre se menciona en esos espacios, que cerca del 80% del trabajo de un científico de datos consiste en preparar datos, es decir, prepararlos para poderlos visualizar, analizar o para que tengan algún sentido. Ya la parte de crear algún algoritmo o crear alguna visualización es menor en comparación con lo que toma limpiar esos datos. Ahora, les voy a mostrar para ir concluyendo un par de herramientas que pueden resultarles útiles para trabajar con datos. Primero es importante destacar, siendo la mayor cantidad del tiempo que utilizan los científicos de datos para limpiar datos, es importante destacar qué herramientas nos pueden ayudar a hacer esta limpieza. Por ejemplo, ya con un requerimiento un poco más técnico, podríamos trabajar en Python o en R. Incluso en Excel se puede hacer limpieza con funciones y operaciones. Podemos usar OpenRefine, Drake, Data Cleaner, Tabula o extensiones de Google Chrome. Les voy a mostrar brevemente cómo funcionan Tabula y las extensiones de Google Chrome para estos temas que quizás pueda resultarles útiles. Tabula es una herramienta, primero una extensión de Chrome, ¿no? Quienes usan Google Chrome, déjenme mostrarles mi pantalla, básicamente quienes usan Google Chrome saben que hay extensiones. Y Google Chrome tiene la posibilidad de agregar ciertas funcionalidades al navegador. Si nosotros buscamos como extensiones, por ejemplo, Data Scrapper, encontramos que hay algunas herramientas disponibles. Por ejemplo, esta Instant Data Scrapper. Para instalar una extensión de Chrome, simplemente le hacemos clic a esta página y presionamos el botón que dice añadir en Chrome. Nuevamente, esto solo funciona para el navegador Google Chrome. Entonces, cuando instalamos una extensión, se va a mostrar esta en el navegador. Déjenme ver si puedo anotar. Bueno, aquí está. Acá arriba, aquí se ve un círculo, como que fueron estas bolitas de Pokémon. Esa básicamente es la extensión Data Scrapper ya instalada. Entonces, vamos a ver cómo funciona y para qué sirve. Esta extensión nos permite extraer datos de manera sencilla, ¿no? Tomemos como ejemplo esta página, ¿no? Que se refiere a las ciudades de Ecuador, ¿no? Aquí hay algunas tablas y gráficas que eventualmente podrían ser necesarias utilizar. Yo como uso esta extensión, simplemente en vez de estar copiando y pegando, yo sombreo todo lo que quiero extraer, que básicamente esta tabla. Y una vez que ya la sombreé, presiono el botón de la extensión y allí se abre una pantalla adicional. Déjame ver si la pueden ver, si no abre de acá. Ahí creo que se puede ver. Ahí se abre esta pantalla que básicamente me muestra esa tabla que yo escogí, pero ya formateada como tabla. Yo puedo simplemente aquí eliminar, por ejemplo, no quiero esta columna, ni este nombre sea así, esta no, esta no, esta no, esta no, esta no. Y ahí me quedo, por ejemplo, con población y con el nombre de la ciudad. Y podría allí sí trabajarlo directamente y hacer una aplicación, alguna visualización, o algún tema que resulte necesario. Entonces, esta extensión Data Scrapper lo que permite es eso, ¿no? Extraer datos
desde páginas web y botarlos de una manera tabulada directamente para trabajar como hoja. La otra herramienta que quiero mostrarles es esta que se llama Tabula. Tabula es una, déjame ver, creo que sí comparto. Sí, ahí está. Tabula es una herramienta libre que básicamente permite igual, ¿no? Hacer una extracción de datos, pero desde archivos PDF. Entonces, muchos de los datos que están disponibles en sitios gubernamentales están en PDF. Pero ¿cómo puedo extraer uno de esos datos para poderlo utilizar? Básicamente lo que hago es lo siguiente, ¿no? Una vez que instalan Tabula, es software libre, está disponible para Windows, para Mac, lo que ustedes pueden hacer es abrirlo. Cuando lo abren, se va a abrir una página web como esta, ¿no? Pero sepan que están trabajando en su propia computadora. Aquí, ustedes escogen el archivo que quieren trabajar, obviamente el PDF, y una vez que lo suben, aparecerá aquí mostrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo un par de ejemplos. Por ejemplo, este es el sitio de las, este es el archivo de las pensiones del Ministerio de Educación para la región Sierra. Entonces aquí me salen, y yo cómo extraigo estos datos de este PDF con Tabula. Simplemente sombreo los datos que quiero extraer. Por ejemplo, toda esta parte de aquí, hasta ahí por decirlo. Y aquí le pongo previsualizar y extraer. Entonces cuando los extraigo, ya Tabula me los bota como tabla, y a partir de ello yo puedo trabajarlos de una manera un poco más sencilla. E incluso poderlos, por ejemplo, ahí los ven. Obviamente hay que agregarle esto, hay que hacer un trabajo de limpieza. Ustedes ven hay celdas vacías, pero al menos ya me dedico más a limpiarlo de esa forma y no estoy trabajando con un PDF. Entonces aquí podría ya exportarlo o incluso guardarlo para poderlo trabajar en herramientas como OpenRefine para poder hacer esta limpieza de estos campos vacíos, de estas columnas, en fin, ¿no? Entonces aquí lo exporto y una vez que lo exporto, puedo grabarlo como CSV, JSON, el que quiera, para poderlo trabajar. Entonces de esa manera puedo efectivamente extraer datos de archivos PDF para trabajarlos en el marco de alguna aplicación y poderlos hacer de manera más sencilla. Entonces, estas dos herramientas están disponibles. Igual hay otras, por ejemplo, les sugeriría revisar OpenRefine, que permite hacer una extracción un poco más, una limpieza mucho más ordenada de los datos y de una manera más sencilla. Finalmente, ya cuando toque publicar los datos, este es un diagrama que se comenta o se menciona con mucha frecuencia. Es básicamente saber entender cuál es el tipo de gráfica que yo voy a utilizar dependiendo del análisis que quiero realizar. Entonces, por ejemplo, si quiero hacer un análisis respecto a comparar dos categorías, yo podría, realmente lo que deberían hacer es utilizar diagramas de barra, ¿no? Si por el contrario quiero hacer comparación en el tiempo, puedo hacer diagramas de líneas. Si por otro lado quiero valores exactos, puedo hacer tablas. Si puedo relaciones entre valores, puedo hacer diagramas de burbuja o mapas de calor. En fin, ¿no? Siempre es importante destacar que depende del tipo de análisis que quiero realizar, el tipo de gráfica que voy a utilizar, el tipo de análisis o herramienta que aplicaré. Entonces, el mensaje final que quiero decirles es básicamente que cuando trabajen con datos, siempre es importante trabajar bajo una pregunta a responder. Es decir, no simplemente trabajar datos por trabajar, sino es importante analizar cuál es la pregunta que tengo que responder, qué datos tengo para efectivamente responderla o analizarla, y en función de ello comenzar a trabajar o buscarlos o incluso pedirlos. Obviamente, Ecuador está en un proceso muy interesante, que ya contando con una política y una guía de datos y un portal en desarrollo, esperaríamos que en los próximos meses haya mucha más disponibilidad de datos que nos permitan crear más ejercicios como los que mostré, y esperaríamos que muchos más se animen a hacer sus propios análisis y a compartir con la ciudadanía los resultados de los temas que realicen. Hasta allí me voy a quedar y obviamente un gusto participar en esto y compartir temas con ustedes. Muchas gracias, Eduardo. Muy práctico, muy útiles todas las herramientas que nos has dado. Tenemos una pregunta. Los datos nos generan información, por ende, conocimiento. Sin embargo, no todas las instituciones mejoran la calidad de los datos. ¿Qué procesos realizan ustedes para mejorar la calidad de los datos? ¿Cómo pueden integrar con otras fuentes al no contar con datos estandarizados? Normalmente el proceso que se realiza es un proceso bastante tedioso.
El ejemplo que mostré hace un rato creo que ilustra mucho, ¿no? El tema que yo mostré del SRI, por ejemplo, eh, es evidente que los datos, al menos que se publican abiertamente del catastro del RUC, no son fiables. Entonces realmente lo que nos toca a nosotros es primero hacer una limpieza un poco más profunda y segundo, contactamos de hecho a la entidad para hacerles conocer. Porque obviamente no es un tema de adoptar una posición crítica sin resolver, sino indicarles que efectivamente esos datos no son de calidad y se sugiere que obviamente los mejoren. Pero parte del problema es que, por decirlo de alguna manera, nadie los usa. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que hace falta que haya mayor calidad de datos si la cantidad de ejercicios que se realizan en este sentido son limitados? Entonces, en concreto, parte del proceso del que viene con la guía de datos es precisamente impulsar la calidad de los datos en diversas entidades. Pero desde fuera de Estado, o sea, en el caso de sociedad civil, lo que nos toca es precisamente destinar mucho más tiempo del que deberíamos para poder analizar y validar ciertos datos, darles a conocer a las entidades lo que hemos encontrado para esperar que los mejoren y en función de eso trabajar, ¿no? Realmente no es muy alentador decirles que para hacer ejercicios como estos, como los que he mostrado, realmente son horas de trabajo porque los datos no están necesariamente limpios. Entonces ya nos toca trabajar con ellos para poderlos validar y hacer nuestra parte para efectivamente buscar que se mejore la calidad, dándole a conocer a las entidades lo que hemos encontrado para no estar simplemente criticando sin respuestas. Espero que eso sea de utilidad para quien preguntó. Gracias, Eduardo. Otra inquietud que nos comparten. ¿Han identificado estrategias con datos abiertos para combatir las fake news? Es un poco, a ver, en el tema de fake news básicamente es una estrategia combinada. O sea, realmente lo que actualmente se hace mucho es crear herramientas de Machine Learning, que básicamente son algoritmos que aprenden, por decirlo así, a identificar situaciones que no son reales a partir de datos que se alimentan. Entonces, estos datos que se alimentan usualmente son datos que provienen de medios, que no necesariamente están publicados como datos abiertos, pero que en la lógica de poder entrenar estos algoritmos, lo que toca hacer es un tema de extraerlos, lo que se llama scrapping, de esas fuentes oficiales, para poder entrenar el algoritmo. O sea, no hay al momento un medio en Ecuador que publique sus noticias en formato abierto, por ejemplo, que sería muy interesante para poder facilitar el aprendizaje de estos algoritmos para que estas soluciones de Machine Learning puedan identificar cuáles noticias no son adecuadas. Pero podría ser algo interesante a explorar. Gracias, Eduardo. Esperamos que todos estén súper atentos porque después va a venir la parte interesante, así como en toda clase, ¿no? Primero tenemos las presentaciones, vemos los ejemplos y después viene la práctica. Bueno, pero ahora vamos a irnos con el siguiente tema. El siguiente tema, ya hemos visto herramientas, ya vimos de la innovación, algunos criterios, algunos conceptos, ¿sí? Ahora vamos a complementar un poco con otras técnicas, ¿no? Y queremos saber cómo contar las historias con datos. ¿Ya? El equipo de DataLab y de Redam nos van a contar, igual llevan mucho tiempo realizando tipo de experiencias, talleres, y nos van a contar cómo se puede contar estas historias con datos. Vamos a tener la participación de un grupo, ¿no? Tenemos Susana Cadena, Julio López y Ana Aguilera. Les voy a leer un poquito de su experiencia, algo súper resumido. Susana es doctora en informática con la línea de investigación de datos abiertos y gestión de calidad de datos de España, Universidad de Alicante, y docente investigadora de la Universidad Central del Ecuador. Es directora de tecnología e investigación en Fundación DataLab.
Julio López es magíster en Energía y Manejo de Recursos de la University College de London, fellow de Escuela de Datos con experiencia internacional en proyectos con datos abiertos, tecnología cívica y desarrollo urbano sostenibles, director del Proyectos e Innovación de Fundación DataLab. Ana Aguilera es geógrafa en planificación territorial por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha desarrollado proyectos enfocados en movilidad interparroquial, gestión inclusiva del riesgo para personas con discapacidad y género. Es especialista en análisis de datos en Fundación DataLab. Chicos, es suyo el escenario. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Joa. Pues bienvenidos a esta Cómo contar historias con datos. Entonces, bueno, como escuchar un poco el resumen de los CVs, nosotros trabajamos en datos, DataLab se especializa en eso, pues de ahí viene su nombre. Y hoy vamos a ver algunos aspectos relevantes a cómo estos datos abiertos pueden generar historias y cómo estas historias pueden ayudar a solucionar algunas problemáticas que tenemos en nuestro entorno. Entonces, bueno, vamos a ver un poco, bueno, para todos sabemos que hemos estado trabajando a través que el Ecuador firmó la Alianza para el Gobierno Abierto y que Mintel lo gestiona. Estamos trabajando mucho en datos abiertos. Entonces, pero ¿cuántos de nosotros, o bueno, de ustedes, todos los que están, sabíamos de los datos abiertos? Bueno, ¿qué son? ¿Cómo se interpretan? ¿Dónde están? ¿Nos sirven? ¿No nos sirven? Pues si ustedes tienen alguna de estas preguntas, o todas son esas preguntas que ustedes tienen, pues les invitamos a postular a un curso. Estamos trabajando con un curso introductorio sobre datos abiertos y en el cual estamos otorgando becas porque la Fundación DataLab se encarga de todo lo que es cultura de uso de datos. Y nos estamos especializando en el tema de datos abiertos. Entonces, ¿qué vamos a trabajar en la agenda de hoy? Vamos a ver, bueno, esta importancia de los datos abiertos, dónde están, cómo poderlos reconocer. Y bueno, y esto nos va a servir para contar estas historias de datos y cómo hacerlo, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver, bueno, qué significa estas famosas historias de datos y cómo hacer estas infografías y estos elementos que nos van a ayudar a contar historias con los datos. Listo, muchas gracias. Entonces, siguiente. Bien, entonces, en primer lugar, vamos a ver, bueno, la importancia de estos datos abiertos. Aquí les he puesto un embudo. Esto significa ¿qué está pasando en el entorno? Muchas veces no nos damos cuenta, pero cuando usted, por ejemplo, registra un dato, usted se va a sacar la licencia, usted se va a cedular, usted va a hacer un proceso de compras públicas, usted está generando un dato, ¿sí? Usted está generando un dato y este dato es almacenado en esta información, en este sistema que genera el gobierno. Todo esto con fondos públicos. Entonces, este proceso de digitalización hace que un computador tenga todos estos elementos, ¿no es cierto? Todos estos datos. ¿Cuántas decisiones, cuántos trabajos podemos hacer con esos datos? Pues un sinnúmero. Pero el problema es que estos datos muchas veces se encuentran en formatos no reutilizables o que están dentro de las organizaciones, ¿no es cierto? Entonces, aquí viene la importancia y este movimiento que nace, bueno, que tomó su fuerza en el 2009 a través del gobierno de Obama, donde dice, estos datos que vienen y que todos estamos con este famoso tema del gobierno electrónico, con este tema de la digitalización, estamos abriendo. Entonces, por tanto, estos datos deben estar con acceso al ciudadano, deben convertirse en datos abiertos. Entonces, estos datos abiertos significa que tengan formatos reutilizables, ¿no es cierto?, que estén publicados de una manera que ustedes puedan gestionar esta información. Y aquí aparece un concepto, el famoso infomediario, que entonces, por una parte está que yo, usuario, quiero consumir y quiero saber, por ejemplo, un ejemplo que hicimos con mis estudiantes es averiguar los sueldos de todo el sector público, de los datos abiertos. Entonces, para ver si en efecto tenían las mismas escalas salariales. Y vimos que en algunos había otras escalas, ¿sí? Entonces, ya sabíamos y nos dimos cuenta dónde era bueno trabajar, por ejemplo, y dónde podríamos ir, dónde se pagaba más horas extras, etcétera. Entonces ahí viene el usuario, ¿cierto? Yo consumo los datos.
Pero ¿cuál es el infomediario que es el que va a dar este giro a este entorno? Es aquella persona que convierte, por ejemplo, vamos a desarrollar una app, vamos a desarrollar un portal donde veamos la previsión de subida de sueldos, por ejemplo, de temas de productivos. Entonces, ahí viene el infomediario. Es aquel que le da este valor a los datos y que le devuelve a la ciudadanía, ¿no? Con el fin de generar este proceso de consumo de información. ¿Y qué logramos con eso? No es que todos, por ejemplo, todos vamos a tener acceso a esta información, tenemos que procesarla de alguna manera, y con esto, algún momento, vamos a seguir trabajando para generar la participación, la colaboración, la transparencia y generar una oportunidad de desarrollo para todos. ¿Por qué les digo que, bueno, vamos a generar esta transparencia? Ustedes van a decir, no, si todos tenemos los portales de transparencia. Aquí hay un impedimento. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han reutilizado han utilizado esta información de los portales de transparencia? ¿Cuántos de ustedes pueden procesar todos estos portales de transparencia solamente la ejecución presupuestaria, por ejemplo? Entonces ahí viene el tema de cómo estas fuentes de datos deben adaptarse en un sentido de que el usuario pueda utilizarlos con formatos, puede ser por un programa, por una aplicación o por Excel, porque yo quiero hacer un análisis, ¿ya? Entonces, este es el ecosistema. Por una parte, los datos están digitalizados. Por otra parte, necesitamos que toda la ciudadanía los conozca y que dé valor a estos datos. Queremos muchos infomediarios para que la ciudadanía pueda generar participación, transparencia, colaboración y pueda generar nuevas oportunidades de negocios y emprendimientos que se dan a través de los datos. Entonces, ahí vemos el primer concepto de cómo estos datos abiertos pueden favorecer a la ciudadanía. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿qué problemas? Bueno, no me gusta hablar de problemas, pero ahora toca. Un poco no para decir, bueno, ya no hay cómo, no, sino más bien para saber cómo enfrentarlos. Como les comenté hace un momento, vamos a empezar ya con los temas ya técnicos y vamos a ver a los portales. Todos los portales tienen su sitio de transparencia y todos tienen publicados en formatos PDFs. Entonces hay muchos que no son reutilizables si ustedes quieren hacer una aplicación como es la de hoy. Vamos a hacer una expedición de esos datos. Entonces muchas veces no están listos, ¿no? Algunos no van a tener estandarización, otros están aislados. Por ejemplo, nos encantaría saber, por ejemplo, si, para darles una idea, si un estudiante que estuvo en el grupo Hogar hace 5 años, porque ya tenemos 5 años en Ineval, consiguió un trabajo con una escala salarial en el sector público alta. Por ejemplo, esa sería una pregunta que nos vamos a contestar. Entonces, claro, pero toda esa interacción desde el Ministerio de Educación hasta ver el tema del Ministerio de Trabajo, claro, todavía no están todos entrelazados estos datos. Entonces hay un tema que podríamos trabajar por ahí. Y muchas veces están distribuidas esta información. Y otro de los elementos importantes es lo que Eduardo decía en su presentación. ¿Cuántos de nosotros hemos descargado datos? ¿Cuántos hemos descargado un conjunto de datos? ¿Y cuántos hemos generado aplicaciones a través de estos datos abiertos? Entonces creo que si nos hacemos, ya vamos a pasarles una encuesta, vamos a ver que no somos muchos. Entonces, sí es importante trabajar en este tema del uso. Bueno, y ahora la pregunta del millón, bueno, ¿y dónde están estos famosos datos abiertos? Entonces yo les voy a dar unas 3 páginas interesantes que ustedes pueden, por favor, podrías pasar a la siguiente. Entonces, les voy a dar, por el tema del tiempo, solo tengo 10 minutos, les voy a dar algunos accesos interesantes. El Sistema Nacional de Información es uno de los más completos, ¿no? En temas estadísticos, geográficos. Por ejemplo, hace poco hicimos un proyecto para los estudiantes de la Universidad Central para georreferenciar y saber en qué zona del distrito estaban y si estaban infectados y si tenían acceso a un centro comercial, por ejemplo. Entonces, claro, ahí tuvimos que descargarnos algunas fuentes de datos del Sistema Nacional de Información. Por ejemplo, porque en Quito, no sé si ustedes lo sabían, está aquí el tema de, está georreferenciado el tema de sectores, está el tema de barrios. Obviamente que aquí tenemos un tema, cuando capturamos el tema de georreferencia, sino un tema de confidencialidad. No puedo decir que está en tal casa, sino más bien
tener un acceso de un circuito, ¿sí? Entonces aquí ustedes pueden encontrar, ya vamos a ver, les voy a compartir, se los voy a comentar de qué se trata. Entonces, el Sistema Nacional de Información es una de las herramientas oficiales en las cuales sí tenemos en datos abiertos, reutilizables, elegibles por máquina. Una de las fuentes interesantes es Ineval. Ineval ha hecho un gran esfuerzo y pues les invito, ahí hay un curso igual que ellos les indican cómo utilizar sus datos, donde ustedes pueden descargar colegios, la nota que alcanzaron, el puntaje por año, en qué posición están. Parecería que no iba a haber, no, esto está en formatos abiertos. Sí, también tenemos el Ministerio de Relaciones Exteriores que publica algunos datos relacionados con el tema de desarrollo productivo por provincia, por ejemplo. Y el INEC con uno de sus proyectos interesantes relacionados con cómo publicar las ejecuciones presupuestarias en formatos abiertos. Entonces vamos a compartirles para que ustedes vean que no sé si me podrían dar permiso para compartir, por favor. Entonces vamos a hacer un repaso de algunos conceptos que son súper interesantes, ¿ya? Entonces, ANDA es el Archivo Nacional de Datos y Metadatos Estadísticos del país. Entonces, miren, ustedes pueden ver aquí todos los archivos que existen del INEC. Aquí está el de estadísticas ambientales, estadísticas económicas. Entonces, aquí ustedes pueden descargar toda la información oficial y que ellos también la publican. ¿Es reutilizable? Sí. Muchos de estos, por ejemplo, que hemos hecho, que hemos hecho con un conjunto de compañeras docentes. De aquí descargamos, por ejemplo, hay un espacio donde publican el trabajo no remunerado de las mujeres. Entonces, y se hizo un análisis. Ese es un infomediario. Y se puso, por ejemplo, una compañera hizo una publicación acerca del impacto del trabajo no remunerado en la economía familiar. Entonces, ustedes pueden ver, aquí tenemos la parte ambiental y podemos descargar estos datos en los diferentes formatos. ¿Cuál es el sitio? Pues es el sitio anda.inec.gov.es. Como yo sé que ustedes también van a preguntar esto, bueno, ¿y qué es esto de datos y metadatos? Bueno, el metadato es algo que ya dentro de nuestro trabajo debe ya ser parte de nuestra vida. Entonces, el metadato es la información acerca del conjunto de datos que estamos accediendo. ¿De qué se trata, no es cierto? ¿De qué se tratan las canastas analíticas? Y otra cosa que va a estar relacionada con esto es el tema del diccionario de datos, que es una caracterización de cada uno de los campos, cómo están codificados para que puedan ser reutilizados, ¿sí? Otro de los elementos, por ejemplo, es lo que yo les decía en Ineval, ¿no es cierto? Entonces, ustedes pueden entrar al sitio evaluaciones.gov.es, en la parte de base de datos, o entran a Ineval y se van a base de datos. Y aquí están todas las bases de datos, miren, de lo que son, desde lo que son Ser Bachiller 2009-2020, en qué formato tenemos en CBS, en SAP, y aquí está el metadato. Ya sabemos que el metadato es la descripción. Y aquí tenemos igual un diccionario de datos, ¿no es cierto? Que lo podemos descargar y lo podemos ejecutar. ¿Listo? Entonces, estos son los elementos. Por el tiempo nos quedamos muy cortitos, pero aquí tenemos una descarga de toda la información posible. E inclusive, por ejemplo, aquí está en los datos de Ser Maestro, con fueron las codificaciones y también el tema de recategorizaciones. Todos estos, obviamente, pensando en la reutilización. Por eso es que ellos han emprendido igual como nosotros un plan de formación. Otro de los elementos, el que les comenté hace un momento, el Sistema Nacional de Información. Esto yo, por ejemplo, dentro de las investigaciones utilizamos mucho porque nos sirve porque es datos oficiales. Por ejemplo, nosotros de aquí sacamos catálogos de provincias, cantones, etcétera, porque es la información oficial. Entonces, aquí también tenemos un espacio de acceso a datos abiertos y acá tenemos descargas oficiales de cómo o dónde se encuentra la información. En el tema de datos abiertos, por ejemplo, usted accede acá a este espacio, ¿ya?
Y aquí tenemos el catálogo de datos abiertos. Este es el que hemos utilizado, por ejemplo, con mis estudiantes. Y aquí tenemos los 128 conjuntos de datos. Y aquí tenemos, por ejemplo, de viáticos, que les comentaba algún ejercicio que hicimos alguna vez. Y asimismo están todo lo que son metadatos y diccionario de datos en formato CBS. ¿Sí? Entonces, esa es un poco dónde está la información. Entonces, sí tenemos información, tenemos en este momento tenemos el INEVAL, tenemos que está publicada en abierto, que está publicada para que sea reutilizada, que está generada, ¿no? Entonces, entonces, con esos elementos, nosotros podemos generar estas historias de datos, porque en sí la información existe, pero si los usuarios, el ciudadano, no accede y no sabe para qué quiere acceder a estos usuarios, simplemente todo este esfuerzo no valdría la pena. Entonces le doy el paso a Julio para que les cuente, bueno, de estos datos, de estas fuentes, cómo hacer estas historias. Muchas gracias. Gracias, Susi. Yo voy a estar con Anita contándoles un poco más de lo que se está cargando la presentación, me parece, otra vez. Listo. En nuestro caso, vamos a hablarles un poco del tema de narrar historias con datos, y aquí vamos a ser también un poco breves. Este es un curso que damos un poco más largo, pero lo tratamos de resumir para que puedan un poco también ver cómo es un modelo de trabajo. Nosotros aplicamos esto que se llama el Data Pipeline, que es una metodología de escuela de datos, que ustedes pueden igual ver ahí tutoriales en línea que son gratuitos, pero básicamente parten de esto que decía Eduardo antes, de tener una pregunta, tener una duda, definir algo. Y de ahí se empieza el tema de buscar datos, recolectar, siempre hay que verificar. Ahí habían preguntas sobre cómo se verifica que la calidad de la información que estás viendo, cómo se cruzan, si no están estandarizados. Creo que es súper importante justo ese tema de verificación y limpieza antes de meterse a trabajar con cualquier conjunto de datos, porque justamente no sabes bien, a veces no están diccionarios de datos o metadatos ahí acompañados al conjunto de datos, y ahí es donde por lo general puedes tener algún tema de complejidad respecto al análisis que quieres hacer, o si no se puede cruzar ese tipo de variables. Entonces hay que tener un poco el ojo de estar viendo ahí esa parte. Es tedioso y como decía, creo que alguien más puede que esto consuma mucho tiempo de la persona, pero siempre hay que hacerlo antes de un análisis, ¿no? Y finalmente, justo lo que nos vamos a centrar ahorita, que es más en la parte de presentar. Cómo nosotros presentamos esta información es súper importante, porque no todo el mundo tiene un background, tiene un antecedente, ha estudiado temas de datos, de estadística, de información en sí, no sé, de cualquier tema. Es súper importante saber cómo uno lo va a presentar. Entonces ahí es donde viene este concepto que estamos hablando ahorita. Entonces, como ven aquí, la idea es que todo ese tiempo que le dedicamos al tema de limpieza y de trabajo con datos no se quede truncado al final solo porque estamos presentando mal información o no utilizamos recursos gráficos que sean claros y que sean concisos, y también que atraigan a la persona que queremos llegar con nuestro proyecto, nuestro fin. Ese también es uno de los objetivos de analizar los datos que en este proceso que con Mintel estamos realizando se pueda dar, es decir, usar los datos que se van a abrir, que van a tener ustedes en los conjuntos de datos, para luego poder ver qué se puede contar y qué información se puede generar de ahí. Entonces, si lo vemos en un proceso así, esta imagen creo que siempre la hemos compartido, es los datos son un insumo, uno con esos insumos genera información, luego esa información de alguna forma para que sea consumida tiene que ser presentable. Ahí es donde justo estamos, en esta etapa estamos ahorita con la presentación. ¿Cómo hacemos que los datos sean más presentables? Para eso hay varias técnicas, varias formas de hacerlo, y ahí justamente nos vamos a centrar un poco. Este es un reto, el reto de contar historias con datos tiene mucho por detrás, tanto la analítica como la limpieza de datos tienen su fuerte, pero esto también, ¿no? Entonces, si lo vemos así como, si se imaginan un iceberg así digamos, como es la forma, lo que vemos nosotros a simple vista es todo lo de arriba, ¿no? El diseño, la marca, cómo se está utilizando la información, cómo se está visualizando la información, pero casi la gente que no está familiarizada con el tema, el profesional que no está en esta área, muy pocos se preguntan qué está detrás de todo esto, qué medidas hay, qué cálculos, qué modelado, qué limpieza, cómo fue el exceso de esa información, son datos verificados, son datos reales, son datos que se usan, etcétera. Entonces, todo eso está detrás. Realmente, a veces lo que nos centramos a ver como usuarios, si es que no estoy en el tema, es lo que está más visible para mí, ¿no? Entonces,
Eso es algo súper importante que uno no debe descuidar cuando está realizando ese tipo de ejercicios. Lo mismo cuando publica datos. Si soy una institución pública y voy a publicar datos, si no están lo suficientemente comprensibles para el ciudadano, para la persona en general, nadie lo va a consumir y va a ser muy complejo que lo puedan entender. Entonces, eso es algo súper importante detrás del concepto de datos abiertos, ¿no? Vamos a ir un poco rápido para poder llegar en el tiempo. ¿Por qué es importante el data storytelling? Justamente porque ahora, y más aún ahora que estamos viendo la pandemia, estamos bastante digitalizados y cada vez tenemos un montón más de información con datos que se producen en tiempo real, o sea, que cada clic, cada aplicativo que usamos genera información. No solo hablamos de datos gubernamentales, sino también de datos de todo tipo, de todos los sectores. Entonces, es súper importante saber cómo está esa información organizada y cómo la presento. Ahí es donde todo este tipo de información, en un inicio, el primer presentador nos hablaba de Big Data. Claro, o sea, hay mucha información, pero realmente cómo eso lo hacemos visible para alguien que no quiere ponerse a ver tablas o más aún códigos o texto, no sé. Entonces, la habilidad de contar historias es súper importante para eso. Entonces, por ejemplo, hay estas técnicas de exploración de datos que uno lo que hace es contar historias con datos para que también la gente se pueda entender un poco y ver qué está pasando ahí. No necesariamente utilizas estadísticas tan duras o fuertes, gráficos, sino un poco más de historia. Los dashboards que ahora se han vuelto súper populares, que es cómo comunicas algo que sea un poco más dinámico quizás, que no es para todos. Cuando uno también presenta eso, piensa que todo el mundo va a consumir y no es así. Tienes que saber leer esos tipos de paneles y demás. Entonces es algo que no necesariamente le va a servir a todo el mundo. Y también uno ahora tiene que tomar en cuenta la inmediatez. O sea, tú cuando estás consumiendo información, por lo general ahora se habla de, y esto vamos a ver después, de lo inmediato que es el consumo de información. Entonces también ahí uno tiene que ser eficiente en cómo comunica las cosas, ¿no? Y por lo general, lo que se busca ahora es no tanto algo así genérico, sino también algo personalizado. De alguna forma uno se siente más atraído hacia ciertas cosas que otras. Entonces también buscas que tu audiencia específica, y es súper importante saber hacia quién vamos a comunicar y por qué estamos haciendo eso, es decir, el propósito, el impacto que queremos tener, porque detrás de todo esto está la estrategia que vamos a plantear para comunicar algo. Y eso no es nada raro con los datos, eso tenemos que tener en cuenta. Entonces, todo este tema de data storytelling, de narrativa con datos, de visualizaciones, se combina y se logra tener esto. Entonces, ahí tenemos por un lado, toda la narrativa, es la audiencia, qué audiencia estamos atacando, cómo logramos entender bastante bien nuestra audiencia para poder usar los datos que vamos a analizar. Y lo otro es cómo vamos a visualizar. O sea, la visualización ya no es solamente barras y pasteles. Hoy en día podemos visualizar de millón de formas, más aún con las narrativas visuales. O sea, no solo estamos hablando de gráficos estadísticos, sino detrás de todo eso los datos se utilizan, no sé, por ejemplo, ahora en publicidad uno puede ver, por ejemplo, que Spotify empieza a darte cada año al final el aplicativo una visualización de los datos de las canciones o lo que más consumiste todo el año. Entonces, hoy en día este tema de lo visual es súper importante, no solo va de la mano de la estadística, sino también es algo mucho más allá de cómo engancho a las personas hacia esto, ¿no? Y también es cómo yo logro captar la atención del usuario, y ahí es otro tema súper importante porque no todo es, o sea, puedo tener un dataset que tiene un montón de datos y puede ser súper importante todo. Como técnico o investigador yo puedo decir, quiero poner todo para que todo el mundo sepa, pero realmente cuando uno lee algo siempre se lleva el elemento que más le llama la atención. Entonces uno tiene que saber qué datos elegir al momento de plantear algo. O sea, quiero dejar un mensaje central y no poner estadísticas y mucha información alrededor, porque al final, o sea, al final una persona se va a llevar cierta información, entonces uno tiene que poner énfasis en eso. ¿Por qué es importante? Les decía, porque justo hoy en día tenemos mucha más información, se habla de que hay 5 veces más información que en 86, que los 80s, y en los últimos años hemos generado más del 90% de información que está disponible. ¿Por qué? Por todo este tema de la digitalización. Y si nos vamos a ver esto más a un nivel gubernamental, hay plataformas que te generan información en tiempo real, etcétera, y que eso también hoy en día ha hecho que tengamos que en las instituciones públicas lidiar con mucha más información, unas que otras, pero más información que antes, ¿no? Eso es algo súper importante que uno también tiene que tener en cuenta. Y de ahí,
¿cuál es este tema de la percepción visual, ¿no? Entonces, uno ahí tiene que jugar también muchísimo. Acaso es un ejemplo de algunas webs, como presentó, creo que Eduardo puso un par de links, de lo que te dicen cómo presentar la información con mayor precisión. Entonces, cuando uno se pone a ver los tipos de gráficos que quiere poner cuando uno va a presentar en un dashboard, en un panel o en una visualización, en una infografía, lo que sea, siempre tienes que seleccionar súper bien el gráfico que vas a hacer de acuerdo a lo que quieras explicar, ¿no? Entonces, si quieres poner un tema de posición, de longitud, volumen, etcétera. O sea que uno tiene que ver muchísimo qué tipo de relación va a graficar y de acuerdo a eso también qué quiero resaltar. Quiero resaltar un dato en específico, quiero resaltar un año en específico, un patrón, una tendencia, un área, volumen, etcétera. Entonces uno tiene que también tener en cuenta esto. Y por eso a veces obviamente cuando hablamos de alguien que hace ciencia de datos o científico de datos, como mencionaron antes, es súper difícil a veces ponerse a pensar en todo esto cuando está más especializado en lo otro. Entonces, hoy en día también hay varias capacidades que uno requiere para poder trabajar este tema, ¿no? Entonces, eso es súper importante tenerlo en cuenta, que también es un área que está creciendo bastante en este sentido. Y ahí justo les decía yo qué quiero hacer con el tema de información. Entonces, podemos empezar a ver, por ejemplo, algo súper interactivo como herramientas que llaman la atención, pueden ser visualizadores que tú puedes explorar, o sea, la persona, el usuario va a explorar y va a descubrir por sí solo en un herramienta interactiva, va a llegar a una conclusión. Entonces, eso hace uno cuando tienes un montón de volúmenes de datos detrás y quieres que la gente lo explore y vea que arme sus propias conclusiones, cruce variables, etcétera. Entonces tienes ahí un elemento interactivo que de alguna forma lo va a hacer más interesante. Pero claro, esto no es para todo el público, esto es para un público que está mucho más familiarizado con el tema y le interesa o está haciendo algún tema de investigación o lo va a usar realmente. Mientras que si quiero llegar a otro usuario que más bien lo hace desde un punto de vista de que yo le debo explicar y debo facilitarle la búsqueda, lo hago más narrativo. Entonces ahí es donde se viene este tema de la narrativa visual específica que uno va a usar, si es que es lineal, es mucho más lineal y es mucho más, digamos, que viene mucho del periodismo, de cómo yo cuento algo con datos, pero realmente también tiene mucho que ver con esto que les decía yo de elegir bien la información que se va a presentar. Y luego está este tema expresivo, que ahí sí es bastante abstracto, porque lo que uno hace es también presentar, y hoy en día hay un montón de visualizaciones súper complejas que si uno se pone a ver ya llegan a ser como bastante difíciles de entender a veces, o también uno puede generar como una especie de arte o impacto o expresión visual con todo esto. Entonces eso también es algo súper interesante que elegir, ¿no? Y también el propósito para qué lo hago para que las personas tomen una decisión respecto a algo, para que se inspiren. Voy a responder preguntas con los datos que estoy presentando, analizando, o voy a poner, por ejemplo, los datos en un contexto de algo que se está hablando, o estoy haciendo una investigación o alguna especie de presentación y estoy haciendo patrones y quiero encontrar algo así. Entonces, también tiene mucho que ver con el propósito que yo estoy haciendo esta analítica de datos y que la quiero presentar y con el enfoque que estamos trabajando. Entonces, y para eso hay muchas herramientas que uno puede revisar después. Lo importante siempre son tres cosas que nosotros recomendamos cuando uno va a trabajar y presentar datos. Primero es qué mensaje quiero dar, o sea, qué quiero hacer con este dataset, con este conjunto de datos, con este proyecto, cuál es el mensaje central. Luego, ¿qué quiero provocar en esa audiencia que yo estoy trabajando, para la que estoy trabajando? Porque sí es importante tener una audiencia. Y ahí esto es como salir un poco de la caja. A veces las personas que hacemos analítica de datos es no ponerse a ver los gráficos o la información que estoy sacando, sino también pensar un poco, y eso se hace con técnicas de análisis exploratorio de datos, y puedo ya desde un inicio ponerme a revisar y ver qué más o menos me dice el dataset y qué puedo hacer yo con eso, qué información puede ser interesante para la audiencia específica con la que trabajo, y salgo un poco de todo lo que siempre podría hacer, que es como graficar cosas y poner ya gráficos ahí encima, sin tener como esta primera cuestionamiento que uno se hace con la información, ¿no? Y de ahí también está hoy en día el tema de interactividad, les decía, o sea, ahora quizás no sé, no tengo estadísticas de cuánto, pero asumo yo que un buen porcentaje de personas realmente revisa cosas en su celular antes que en el computador, entonces también tengo que tener en cuenta esa interactividad. A veces un portal o una plataforma no es tan amigable con los celulares, cada vez es mucho más amigable, pero a veces no todas son así, entonces es más fácil pensar quizás en cuestiones permanentes o estáticas como una infografía, como una imagen, que pueda fácilmente compartirse, por ejemplo, en un grupo de WhatsApp y así también presento información a través de datos y desde un punto de vista distinto y también puedo ahí meter elementos creativos que utilicen los datos que estoy buscando. Entonces eso también es súper importante tenerlo en cuenta.
Luego, acá igual les había puesto qué tipo de formatos son comunes. Por ejemplo, si quiero que alguien entienda una idea de lo que quiero presentar, alguna reacción, etcétera, ahí sí es súper interesante usar infografías o gráficos simples o pósters de ese tipo. Si quiero que entiendan algo más complejo, quizás, ahí es donde utilizo estas infografías un poco más avanzadas o elaboradas, animaciones, también videos que se utilizan y también mapas. Hay una tendencia por usar muchísimo eso. Y si ya quiero realmente que empiecen una persona está súper metida en un tema y va a buscar, y obviamente los que se especializan en algo van a explorar, ahí empiezo a darles como las bases de datos dinámicas, visualizaciones que puedan cruzar datos, que puedan ser un poco más complejas, más interactivas, porque ahí yo quiero que la persona misma empiece a construir recorridos, a armar sus propias conclusiones, etcétera, en la misma página, en la misma herramienta que yo estoy presentando. Entonces, también depende mucho de esto y obviamente ahí de las temáticas, las capacidades de la institución, de la persona, etcétera, que quiere generar este tipo de recursos. Y bueno, en herramientas creo que me va a saltar porque luego Lani les va a contar algunas, pero hay desde temas de generar código que son más complejas con algunas que ya son interfaces limitadas, que ya tienen una curva de aprendizaje súper rápida, que hay un montón que están disponibles. Hoy creo que les vamos a contar dos, que son Pictogram e Infogram, y una que usamos bastante nosotros que se llama, se me fue el nombre, es de Argis, Story Maps, que les va a contar Lani. ¿Y por qué es importante todo este tema que les estamos contando de no solo pensar como en cómo la información está publicada, sino también cómo los usuarios la van a usar? Porque al final eso es, ya se me pasó la lámina, creo. Ahí. Es súper importante porque de alguna forma esto hace que toda esta información de análisis de datos compleja a veces sea más fácil de entender para cualquier usuario. También de alguna forma puedes evocar una reacción, sea positiva, negativa, lo que sea, pero puedes evocar una reacción con esa información que estamos presentando y ahí tiene muchísimo que ver la narrativa y cómo lo estamos presentando. Y luego es algo que justo como siempre debemos pensar cómo acercar los datos a las personas. De ahí tiene muchísimo que ver en cosas que sean tangibles, reales y que las hace, digamos, de alguna forma cercanas a las personas y te convence el hecho de que esa información está publicada y la puede usar. Entonces ahí tiene que ver muchísimo esta técnica de cómo yo logro enganchar a la audiencia en esto, ¿no? Porque es algo súper importante, si no los datos se quedan ahí y nadie los utiliza. ¿Y cómo nosotros recomendamos por lo general hacer este uso de data storytelling para infografías, presentaciones, informes, dashboards, lo que sea? Siempre ser claro y conciso, tener un objetivo concreto, combinar las palabras con imágenes, no hacerlo solo gráficos y también identificar qué es lo que yo realmente quiero presentar, eso se llaman los insights o los resultados que quiero resaltar, y generar como historias atractivas o crear alguna dinámica o algo interesante de acuerdo obviamente a la audiencia. O sea, creo que también no va a ser lo mismo dirigirse a una audiencia un poco más especializada en algún tema puntual que quizás a una ciudadanía en general que quiero que se involucre en un tema. No es lo mismo a jóvenes, adolescentes o a alguien que ya está más metido en el área y que son un poco más, digamos, desde un punto de vista profesional. Entonces, también tiene que ver muchísimo eso al público que yo quiero llegar para poder presentar esto. Y acá como que hay un template de cómo generalmente se empieza a redactar algo, porque como les mencioné al inicio, eso tiene que ver mucho con analítica de datos, visualización y con narrativa, cómo yo quiero presentar esto. Entonces hay varias formas de hacerlo y básicamente esto solamente es un pedazo que creo que lo podemos profundizar un poco más en la siguiente parte. Y creo que aquí, para no extendernos, esta ha sido una repasada súper rápida. Le doy la palabra a Ani, que nos va a pasar esta parte. Entonces, yo puedo seguir compartiendo, Ani, las slides. Gracias, Juli. Buenas tardes a todos. Perdón que mi cámara tiene algún problema y no se enciende. Voy a tratar de ser muy rápida por el tiempo, que creo que ya estamos sobre el tiempo. Entonces, bueno, para comenzar, como nos ha explicado Juli y Susi, el storytelling es un aspecto un poco complejo que requiere de varias disciplinas, como el análisis de datos, un poco de marketing, de diseño y otras cosas que se involucran en este tema. Entonces, en esta ocasión queremos enseñarles un poco de herramientas que nos pueden facilitar esto. En el caso de que en nuestros equipos de trabajo no tengamos un fuerte componente de diseño, tenemos herramientas que nos permiten suplirlo por plantillas prediseñadas que están disponibles para ser usados. Entonces, Juli, siguiente, por favor.
Entonces, bueno, por definición, una infografía es una colección de imágenes, gráficos y texto que nos sirven para ofrecer un resumen rápido de algún tema, explicar algún proceso complejo o presentar resultados o análisis comparativos. La siguiente, Juli, por favor. Aquí tenemos un pequeño resumen de los pasos que debemos seguir para hacer la infografía y como lo vemos, son varios pasos previos a empezar a diseñarla como tal. Entonces, en resumen, para ir un poco rápido, primero tenemos que definir qué es lo que queremos contar, tener la idea clara y qué es lo que queremos transmitir a nuestro público objetivo. El segundo paso es recopilar los datos como tal, realizar todo este análisis, curación de datos con todas estas herramientas que nos explicaban antes para hacer la limpieza y análisis de datos. Y pasaríamos al paso 3, que es ya la visualización de datos como tal. Entonces aquí tenemos que definir cómo y qué es lo que queremos contar. Si vamos a utilizar gráficos, ilustraciones, diferentes formas de presentar información. Y para esto tenemos herramientas muy útiles como Infogram, Pictochart, Data Wrapper, o incluso tenemos el visualizador de Google Sheets que nos permite generar gráficos que son bastante amigables y que hacen su función. Entonces, una vez que ya tenemos todo esto listo, pasamos ya al diseño, a escoger la plantilla de la infografía como tal y finalmente terminamos con el diseño de la infografía. Para Juli, la siguiente, por favor. Para diseñar la infografía tenemos que tener en cuenta ciertos conceptos base, como por ejemplo aquí las dos que están presentes cumplen su función de visualizar cuál es la venta promedio de productos. Sin embargo, tenemos un diferenciador muy importante y que es el que permite que la gente sea más llamada la atención y que pueda comprender de mejor manera el mensaje, que es en este caso un simple color diferente para el mes que más ventas ha tenido. Entonces aquí vemos como cosas simples pueden cambiar en sí todo el concepto de lo que estamos presentando. La siguiente, Julio. Aquí les quería indicar, pero por cuestión de tiempo solo les dejo con la idea de que para ayudarnos a crear infografías a personas que no somos expertos en temas de diseño, tenemos varios generadores de paletas de colores online que son gratuitos, que nos permiten acceder a esto. Entonces aquí podemos ir generando combinaciones en las que nos podemos basar para generar nuestras infografías. La siguiente, Julio. Y ahora sí les voy a hablar un poco más de detalles sobre herramientas que hemos utilizado y que son muy útiles a la hora de generarlas. La primera es Infogram, que es una herramienta web que permite crear infografías, y lo bueno de esta herramienta es que podemos generarlas y compartirlas directamente en redes sociales como Facebook y Twitter. Y si estamos creando una página web o un blog o algo en lo que queramos presentar estas infografías de estos gráficos, podemos embeberlas mediante un código que nos proporciona la aplicación. Siguiente, Julio. Entonces aquí tenemos un ejemplo, no sé, Juli, si podemos entrar al segundo o al primero para indicarles rápidamente. Se quedó la pantalla proyectada en la presentación. Perdón, ahí ya está. No, No sale. no, se queda en la presentación. Bueno, mientras se carga, solo les hago acuerdo que por favor nos dejen sus datos. Está en el chat compartido el formulario. A los correos que nos dejen vamos a hacer llegar el material y también los conjuntos de datos que ya los vamos a presentar. Ya, entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo de qué es lo que podemos crear en Infogram. Como vimos, podemos generar mapas de ubicación en los que podemos generar una visión espacial en las personas que les ayudará a ser más empáticas con lo que estamos mostrando, y tenemos varios diseños de gráficos que podemos presentar. Entonces, por ejemplo, en el último que vimos, teníamos una presentación un poco comparativa en el que tenemos las ventas mensuales y totales. Podemos regresar a la presentación. Ahí se ve. Ya, ahí está.
Ya, otra de las herramientas que nos parece súper interesante y muy útil es Pictochart. Esto es porque a pesar de que tiene una versión paga que cuenta con plantillas un poco más especializadas, tenemos una versión gratuita en la que tenemos una amplia gama de plantillas que podemos utilizarlas para generar nuestros diseños. Entonces, con esta herramienta podemos crear reportes, flyers, pósters y podemos modificar todo el texto, gráficos, contenidos multimedia. La siguiente, Juli. Entonces aquí tenemos un ejemplo que generamos desde Datalab sobre cómo afectó la pandemia al empleo en los jóvenes. La parte derecha inicialmente iba en la parte de abajo de la parte izquierda, pero por motivos de presentación la he cortado aquí. Y vemos un ejemplo de cómo podríamos presentar la información que estamos generando. El siguiente, Juli. Y finalmente tenemos esta herramienta que nos parece súper interesante y que todos deberíamos conocerlos, que son los Story Maps de Esri. Si bien Esri está enfocado en la generación de sistemas de información geográfica para la presentación de información a través de mapas, los Story Maps son una herramienta en línea totalmente gratuita que nos permite generar de manera amigable estas historias con datos. La siguiente, Juli. Entonces, como para terminar, les voy a indicar muy rápidamente, ahorita les podemos entrar a alguno, para ver cómo se verían estos Story Maps. Esri tiene varias plantitas. La que se va a presentar ahorita es una de las... Ay, no se carga. No se carga. Ya, bueno, Pero les podemos pasar la presentación. Sí, les podemos pasar la presentación para que la revisen más a detalle y veamos todo lo que podemos hacer con estas herramientas. Entonces ahí ya se carga, tal vez podemos bajar rápidamente. Vemos que tiene un alto componente visual y nos permite combinar gráficos con fotografías, texto, mapas. Podemos mostrar evoluciones y bueno, contar la historia de datos con datos como tal. Entonces, eso en cuanto a las herramientas que podemos utilizar. Y para terminar, les queremos contar que somos una comunidad muy unida y les invitamos a formar parte de la misma. Trabajamos mucho con datos abiertos y estamos atentos a cualquier duda o sugerencia que pueda surgir. Muchas gracias. Muchas gracias a todo el equipo de Datalab Redam. Ahora vamos a la parte práctica. Solamente una reflexión, un pensamiento que generalmente lo debemos haber escuchado. Dice, lo que oigo, olvido. Lo que veo, recuerdo. Lo que hago, aprendo. Entonces, vamos a poner en práctica todo lo que hemos visto ahora. Viene la parte realmente no es un reto, pero sí, es la expedición, ¿no? Entonces, les invitamos a que sean parte de esta expedición de datos. Si bien este es un taller de inicio, obviamente es el inicio y esto tiene una continuidad. En la próxima semana, del 17 al 21, se está celebrando la Semana del Gobierno Abierto. Hay muchas actividades que se han organizado en conjunto entre entidades gubernamentales con organizaciones de sociedad civil y el día viernes vamos a tener el cierre presentando lo que hemos hecho nosotros, lo que ustedes van a poner en práctica. Le vamos a dar paso a Francisco Silva, él es especialista en ciencia abierta, secretario del Comité Directivo de la Red de Investigación de Conocimiento Hardware y Software Libre. Nos va a presentar los conjuntos de datos que tenemos para ustedes. Listo, Fran. Hola, ¿sí se me escucha? Sí. Ya. Bueno, voy a presentar la pantalla. ¿Se ve, no? Sí. Ya. Sí. Bueno, como soy el último, voy a ser muy breve. Voy a hacer, pero relámpago. Bueno, la red de investigación de conocimiento libre tiene uno de sus objetivos, es producir conocimiento e impulsar el debate sobre ciertos temas o ciertas problemáticas relacionadas al software, hardware, el conocimiento libre. Y bueno, en un inicio
una de las problemáticas que habíamos identificado era cuál es el estado de la industria del software ecuatoriano, ¿no? La industria ecuatoriana del software, mejor dicho. Y en ese sentido empezamos a buscar material y una de las primeras fuentes que encontramos es un estudio sobre la industria de software de la SPAE, que es la Escuela de Negocios del SPOL, que se publicó en el 2017. Que habla sobre la industria del software, ¿no? Es una serie de estudios sobre industriales y una publicación puntualmente hablaba sobre la industria del software. Esta es una foto más o menos de lo que el software representa en el país, ¿no? Cerca de 700 empresas, es lo que decía el informe. 489 millones de ventas anuales aproximadamente, y de los cuales el 10% son exportaciones y el 22% es lo que genera el sector público. En esa industria es lo que compra el sector público a la industria, ¿no? Y bueno, la pregunta un poco era realmente de esa industria, ¿qué es lo que realmente se produce en el país, ¿no? Pensando en clave de soberanía tecnológica, un país que genera su propia tecnología y que realmente es tecnología de afuera que se compra, ¿no? Entonces, decidimos enfocarnos en ese 20% que es justamente el sector público. Y una de las primeras fuentes que acudimos fue pues, el CERCOP, ¿no? Entonces, para esto se hizo una solicitud, aunque ya teníamos los datos del 2017, que ya habíamos obtenido esos datos, pero para este ejercicio de ahora, pues se pidió una actualización a 2020. Entonces se hizo la solicitud fue respondida y CERCOP proporcionó los datos, que es lo que se va a presentar, uno de los datos que se va a presentar. Entonces, esa estructura, las compras públicas de software nos puede dar mucha información, ¿no? sobre realmente qué está haciendo el Estado a nivel de software o cómo el Estado está de alguna manera impulsando la industria o no. Entonces ustedes van a encontrar, creo que hay un micrófono abierto. Ustedes van a encontrar en esa estructura, en ese set de datos, esta estructura que ustedes ven aquí, el código del proceso, que básicamente pues, cada proceso de adquisición pues, tiene un código que le asigna CERCOP único, la descripción de la compra, que si bien es cierto, un proceso de contratación pública pues tiene mucho más información, están los pliegos, están los deberes, bueno, mucho más información, pero acá lo que tenemos de todo eso es la descripción de la compra. Está la fecha en que se publicó y luego la fecha en que se adjudicó ese proceso. Y luego están los CPCs, que los CPCs son unos códigos que de alguna manera nos dice la clasificación o la categoría de lo que se está comprando, ¿no? Entonces es una jerarquía de 15 dígitos o 13 dígitos, no me acuerdo exactamente, pero este set de datos pues tiene el código de nivel 8, de 8 dígitos, y de nivel 9 dígitos, que ya es un nivel suficiente como para dar cierto detalle, ¿no? Y luego está la descripción de lo que es ese código, ¿no? Tanto del nivel 8 como del nivel 9. Luego tenemos el tipo de contratación, que son los, si es de cotización, si es por licitación, ustedes tienen a la derecha los tipos de contratación que hay en esa base de datos, ¿no? Si es catálogo electrónico, concurso público. Bueno, cada uno de esos tipos de contratación tiene unas características particulares, incluso de monto, ¿no? Y luego tenemos el RUC de la entidad que compró, que contrata, el nombre de la entidad, el RUC del proveedor al que se le compra y el nombre del proveedor. Y luego está el monto del presupuesto y el monto que fue realmente adjudicado. Eso es lo que tiene este set de datos. Ahora, en cuanto a los CPCs, este conjunto de datos es solamente relacionado a las compras públicas relacionadas a software, ¿no? Y bueno, se proporcionaron alrededor de 29 CPCs, 29 códigos que de alguna manera guardaban relación con software,
Por ejemplo, ustedes ven ahí el primero que dice licencias de uso, programas computacionales. Eso es muy específico. Y tienen otros que son mucho más generales, como por ejemplo prestación de asesoramiento y asistencia en cuestiones relacionadas con los programas. Bueno, entonces van a encontrar cosas como estas en ese conjunto de datos, ¿no? Y luego, aparte del conjunto de datos de compras públicas, van a haber otros dos conjuntos de datos que son proporcionados por Mintel. El uno es el catálogo de software público y el otro es el reporte de solicitudes que se hace de CTI a Mintel, que hacen las entidades para poder adquirir un software, que cumplen ciertas condiciones, ciertas características que hace que la entidad pública tenga que solicitar a Mintel la adquisición de aquello. Entonces, y lo otro, el catálogo de software, es más bien el catálogo que Mintel elaboró en base a una campaña que hizo hace un tiempo atrás para poder obtener como un inventario del software que tienen las entidades. Pero bueno, de esto Joha puede darles más detalle y no me quiero extender porque ya nos queda poco tiempo. Sí. No, Francisco, muchas gracias. Sí, como les decía, les invitamos a que utilicen estos conjuntos de datos que les vamos a hacer llegar. Como lo decía, tenemos el catálogo de software público en el que se hizo un levantamiento de qué tipo de software tienen las entidades del Ejecutivo y puede estar disponible para que otras entidades lo utilicen. El reporte de solicitudes de CTI lo hemos hecho de todo el periodo, ¿no? Del 2017 al 2020. El reporte de solicitudes está actualizado. Este es todas las solicitudes que se han ingresado a través del sistema de contratación de tecnologías de la información y que se ha realizado este proceso de evaluación de la viabilidad técnica. Tienen 3 conjuntos de datos para que realicen sus análisis. Hemos dejado toda esta semana hasta el domingo que nos puedan contar qué encontraron en estos conjuntos de datos. Pueden analizar uno, pueden analizar 2, pueden analizar los 3, correlacionar, ver qué tienen, qué se puede sacar, ¿no? De conclusiones. Si quieren cruzarlo con otra base de datos, está abierto. Quieren bajarse de las que ya han presentado aquí el resto de compañeros. Tenemos las del INE, hay más de CERCOP, la que ustedes, yo decía, si quieren del cambio climático, de turismo, de lo que sea, pueden cruzar estas bases de datos y contarnos qué encontraron. Está abierto el formulario para que nos cuenten los resultados en las bases que hicimos llegar a todos. Junto con la invitación está el enlace también para que nos cuenten. Son conjuntos, son campos sencillos en los que decimos qué conjunto analizaron, es un check, y nos dicen qué campos analizaron, cuáles les llamó la atención, qué encontraron y qué nos podrían proponer. Si quieren ir un poquito más allá, porque la invitación es para los apasionados de los datos, de los análisis, y quieren hacer un pitch como para una ronda de negocios, pueden grabar un video de 2 minutos. Ahora que son tan famosos, uno se da tiempo para grabar un TikTok. ¿Por qué no grabar un video chiquitito y subirnos y contarnos, ¿no? Cómo podrían vender su idea, si es que quieren profundizar más, si quieren proponer una política que se genere en función de los hallazgos que han encontrado. Les compartí la dirección de correo donde pueden solicitar mayor información. Enviamos ya, como les decía, las bases de este concurso, que tómenlo más bien como una práctica, ¿no? Ya hemos visto que no es complicado hacer un análisis de datos. Aquí se han expuesto muchos ejemplos, se han mostrado herramientas. Pongamos en práctica y cuéntenos qué encontraron. O sea, solo vamos a aprender haciendo. Si no nos animamos, si no nos lanzamos a hacer cualquier análisis, por mínimo que sea, como en la escuela, ¿no? Hagamos algo y escribamos qué encontraron. O sea, estamos abiertos, queremos que estos datos abiertos sigan generando conocimientos, sigan ayudándonos a mantener incluso control, ¿no? Para que estén alineados justamente con los principios de gobierno abierto, como decíamos, que aporten a la transparencia, la participación y colaboración. Está en cada uno de nosotros.
Así que les animo y le doy la palabra a Julio también, que es nuestra contraparte en este compromiso que estamos llevando adelante, la Red Ecuatoriana de Datos Abiertos y Metadatos. Esto de la política, la guía de datos abiertos, ponerla en práctica, implementarla, forma parte del compromiso del Plan de Acción de Gobierno Abierto y lo estamos llevando adelante en conjunto, gobierno, sociedad civil. Queremos mostrarles que sí se puede. Julito. Gracias. Yo así igual en conjunto con los colegas que están acá, Robert, Fran, Susi, Margarita, no sé si Angie se logró conectar. Estamos apoyando este proceso y sería súper bueno si ustedes también se involucran más. Les puse ahí la información de la red al sitio web. Ahí también tenemos un chat en WhatsApp por si quieren contactarnos, es público. Igual ahí podemos resolver cualquier duda para que se animen a participar en este proceso en conjunto. Y creo que en las redes sociales vamos a seguir difundiendo un poco el tema de los recursos. Ahí también les decía que no se puede descargar a Francisco los datasets. Quizás si escribes al correo, también creo que vamos a poner en el mismo link para que se puedan descargar todo desde un solo espacio. Entonces eso también lo vamos a tener en cuenta. Muchas gracias. Eso y animarles a que sean parte de este proceso que está arrancando. Además, a futuro seguramente van a venir más eventos de reutilización de datos cuando el portal esté rediseñado, que también están trabajando en eso Planifica Ecuador y Fundapi. Ya podamos tener también ahí datos más actualizados, como decía alguien en el chat, no están actualizados. Entonces creo que eso también va a ser súper importante. Carla pregunta algo de la Ley de Protección de Datos. Sí, creo que ahí también vale la pena a futuro tener algún tema respecto a esto, porque sí tiene mucho que ver con sobre todo la anonimización de datos, ¿no? En el tema de datos abiertos es súper importante. Creo que podemos conversar de eso de largo. Eso, Doa, y muchas gracias. Más bien les devuelvo la palabra. Sí. Gracias, Julio. Ya para cerrar, le damos paso a Juan Francisco. Muchas gracias, Joa, a Julio, a Eduardo, a todos quienes participaron con sus intervenciones. Muchísimas gracias por todo, porque realmente nos han dado luces. Como hemos recalcado desde el inicio y muchos se manifestó en las diferentes presentaciones, queremos datos abiertos. Nosotros justamente como Estado, si bien es cierto, hay algunas preguntas que nos han dicho por qué no liberan, estamos en ese ejercicio. Realmente este no es un ejercicio sencillo. Tuvimos que nosotros partir de un marco jurídico que no hemos hecho, ahora estamos en el ejercicio de construcción. Nosotros, como ven, hemos trabajado conjuntamente en este evento que participamos junto con sociedad civil, con academias, porque justamente eso, que esta sinergia de los datos abiertos nos permita justamente poder llegar al fin que perseguimos, que es la obtención de resultados, partir más bien como consecución del análisis y tratamiento de todos estos datos. Han tenido aquí conferencias, exposiciones magistrales bastante prácticas sobre el uso, el aprovechamiento de los datos, diferentes herramientas que tal vez muy pocos conocíamos. Entonces, la invitación para que vayan, profundicen los conocimientos, se nos ha facilitado los contactos, de la misma manera por parte del MINTEL a través de nuestra mesa de servicios, cualquier inquietud con respecto a la aplicación de la política y de la guía serán bienvenidas. La invitación, como bien decía yo, está abierta para que puedan participar de este concurso. Arriésguense, por favor, láncense. Lo importante para nosotros es ver el ejercicio que se realice. Hemos puesto a su consideración 3 conjuntos de datos, ustedes tienen muchos más. Pueden ustedes acceder a varios de ellos y decirnos qué es lo que concluyen. Y nosotros finalmente la próxima semana, en el evento de cierre de la Semana de Gobierno Abierto, mostraremos cuáles son los proyectos o las conclusiones ganadoras en función de este análisis. No hay ningún límite. Simplemente analicen, sinteticen toda la información que se les ha compartido. Como sugerencia, lo que nos manifestaba Eduardo, partan de una pregunta: ¿qué es lo que quiero conseguir? Y a partir de ello, apliquen todas las herramientas que nos han compartido. Sin más que agradecerles nuevamente por su participación. Han sido 2 horas bastante extensas, pero esperamos que hayan sido muy provechosas. Muchas gracias a todos, que tengan una feliz noche y mucha suerte con este emprendimiento que les estamos invitando.